Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Hoy jueves 16 de julio. En la tarde de hoy queremos hablar un poco sobre el régimen cambiario. Sabemos que es un tema muy crucial en las operaciones tanto de comercio exterior como de las inversiones internacionales. Si recordamos, hace 2 meses tuvimos una charla sobre el régimen cambiario sobre las generalidades y quisimos abordar en esta oportunidad, entrarnos un poco más sobre el régimen sancionatorio, que es un tema que todos lo vemos como un ladrillo todos los días. Y bueno, y en esta conferencia le vamos a dar algunos tips para llevar a cabo esos procesos administrativos sancionatorios ante la DIAN. En la tarde de hoy tengo el gusto de presentarle a la doctora Diana Caballero. Diana es asociada, es socia de Caballero y Abogado. En su momento fue subdirectora de control de cambios en la DIAN. Ajá. Fue subdirectora de... ¿Sí me pueden escuchar, por favor? A ver, el chat. Sí, señor. Sí, ok, pensé que se me había ido el audio. Como la había decía, como venía diciendo, Diana fue subdirectora de cambio, control cambiario en la DIAN, entonces tiene una amplia experiencia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por otro lado, tenemos a John Suárez. John tiene 8 años de experiencia en el sector financiero, en el tema régimen cambiario. Entonces, bienvenidos, John, Diana, a este conversatorio virtual y a cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Si bien el régimen cambiario fue creado en principio para prevenir el lavado de activos y el tráfico de divisas, pero sabemos que en Colombia ha sido un poquito marginado ese régimen cambiario, no es tan flexible, no ha sido tan flexible como para que tenga un curso en las operaciones de comercio exterior. Conocemos algunas entidades de control cambiario, como la DIAN, como super sociedades. Vamos a conocer también el rol que juega el Banco de la República y el rol que juegan los intermediarios del mercado cambiario, que coloquialmente se le conocen como los bancos comerciales. Diana, bienvenida a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos empezar la conversación contigo en cuanto a las competencias de las entidades de control cambiario que existen hoy en Colombia. Iván, gracias por la invitación. Perfecto. Si quieres podemos proyectar la presentación para abrir el primer tema. Muy bien, entonces el primer tema que discutimos con Iván, que haría parte de esta charla del día de hoy, es el de las competencias en materia cambiaria. Porque a pesar de que la mayoría de las personas crean que es un tema que ya está discutido y zanjado, yo creo que la competencia todavía genera discusiones en cuanto a la aplicación. Y me refiero específicamente a la diferenciación entre las competencias de regulación y las competencias de vigilancia y control de las entidades que la ley ha determinado que vigilan y controlan el régimen de cambios internacionales. Entonces, la primera aproximación al tema es fijar los alcances de competencia de cada una de las entidades que se involucran en el cumplimiento del régimen de cambios internacionales. Si quiere, Iván, pasamos a la siguiente. Como ustedes ven en la diapositiva, entonces vamos a diferenciar las competencias en materia de regulación del régimen de cambios internacionales y la vigilancia y control
cuáles son las competencias de vigilancia y control y cómo están determinadas esas competencias en las diferentes entidades. En materia de regulación, lo más importante es determinar quiénes son las entidades regulatorias y por qué eventualmente el Consejo de Estado permitió en algunos casos o consideró que una resolución proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hace parte del régimen cambiario y por lo tanto las obligaciones que se establecían en esa resolución que fue demandada ante el Consejo de Estado hace parte del régimen cambiario y su incumplimiento genera la imposición de sanciones de tipo cambiario. Empecemos entonces con la regulación. Son solo 3 entidades que ha determinado la legislación actual que tienen capacidad o tienen competencia, facultades para expedir normas en materia cambiaria. Está el Congreso de la República, la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional. En materia de competencias en materia cambiaria, al Congreso de la República le correspondió específicamente la de expedir las leyes marco de cambios internacionales. El artículo 150 de la Constitución Nacional expresa de manera clara que el Congreso de la República únicamente en materia de regulación del régimen cambiario está facultado a expedir las leyes marco de cambios internacionales. Esa facultad del Congreso se ejerció en el año 1991 con la ley que está vigente actualmente, que es la Ley Marco de Cambios Internacionales, la Ley 9 de 1991. El Congreso también tiene facultades de expedir leyes en materia general que en materia de cambios internacionales estarían en principio la de establecer el procedimiento administrativo y el procedimiento sancionatorio y el régimen sancionatorio en materia cambiaria. Sin embargo, el Congreso ha decidido ya en 3 o 4 oportunidades abstenerse de ejercer esa facultad que tiene y le ha dado facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que expida los procedimientos y régimen sancionatorio, que son los que aplican para las entidades de vigilancia y control. De manera que el Congreso de la República en materia cambiaria, en materia vigente, en normas vigentes, únicamente se ha pronunciado para ejercer la facultad de expedir la Ley Marco de Cambios Internacionales y los decretos que establecen el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario ha sido ejercido por el Gobierno Nacional en virtud de facultades extraordinarias. Por lo que el Congreso nunca ha discutido sobre las sanciones que en la actualidad se imponen tanto por parte de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera como por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esa discusión se ha dado al interior del Gobierno Nacional y son básicamente en el caso de la DIAN, decretos que prepara la DIAN, que firma el presidente de la República y que hace cumplir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Junta Directiva del Banco de la República es quizás la entidad más importante en materia de regulación por el alcance que tiene el Banco de la República a través de su Junta Directiva de expedir las normas en materia cambiaria. La facultad proviene directamente de la Constitución Nacional, del artículo 372, que establece que la Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad cambiaria, monetaria y crediticia. Y esto hace que sea la Junta Directiva del Banco de la República la única entidad facultada para expedir normas en materia cambiaria, salvo en aquellos casos que expresamente la Ley Marco de Cambios Internacionales haya establecido en cabeza del Gobierno Nacional. En materia de las disposiciones que establecen la facultad que tiene la Junta Directiva del Banco de la República, se han desarrollado en la Ley Marco de Cambios Internacionales y en la Ley 31 de 1992, que es la Ley del Banco de la República. Básicamente, esas normas establecen que la Junta Directiva del Banco de la República es la única facultada para expedir normas que establezcan obligaciones y procedimientos en materia cambiaria. Y lo es el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con algunas materias específicas, por ejemplo, en régimen de inversiones internacionales y en algunos aspectos muy puntuales en materia de futuro. Deben o no canalizarse a través del mercado cambiario. Estas son las únicas 3 entidades que la Constitución y la Ley Marco de Cambios Internacionales han determinado que tienen facultades de regulación del régimen de cambios internacionales. Muy diferente es entonces la competencia que tienen las entidades de vigilancia y control del régimen de cambios internacionales, porque la DIAN, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera se tienen que limitar a vigilar y controlar el régimen cambiario que las entidades que tienen facultades de regulación han expedido.
Las tres entidades que la ley ha determinado que ejercen facultades de vigilancia y control son la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales y la Superintendencia Financiera. Desde el año 1993, el tema de las operaciones que vigilaba y controlaba, las operaciones de cambio que vigilaba y controlaba cada una de las entidades, quedó más o menos claro. Establecía que la DIAN le correspondía el tema de importaciones y exportaciones de bienes y servicios, a la Superintendencia de Sociedades el endeudamiento externo e inversión extranjera, y a la Superintendencia Financiera, en esa época la Superintendencia Bancaria, lo que tenía que ver con el cumplimiento de las obligaciones en calidad de intermediarios del mercado cambiario. Sin embargo, la competencia ha venido desarrollando diferentes normas para, de alguna manera, ajustar lo que en el año 1993 se pretendió con esa disposición que asignaba las competencias que tenía la Superintendencia de Cambios en las diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Sociedades se aclaró que a pesar de que la superintendencia tenía facultad de controlar a sociedades, también podía controlar en materia de endeudamiento externo y de inversiones internacionales las operaciones que hicieran las personas naturales, siempre que estuviéramos enmarcados dentro de esas operaciones de cambio descritas en la ley. Y la DIAN desarrolló un poco más la competencia, y no solo tiene entonces la competencia que en el año 1993 le fue claramente asignada, que era en la vigilancia y control de las operaciones de importaciones y exportaciones de bienes y servicios y gastos asociados a esta, sino adicionalmente con el decreto 4048 del 2008 quedó completamente claro que en la actualidad la DIAN, además de esas funciones relacionadas con importaciones y exportaciones, también ejerce las facultades de control y vigilancia de todas las operaciones de cambio que no hayan sido asignadas a la Superintendencia de Sociedades o a la Superintendencia Financiera. De esta manera, se consagra entonces en la legislación actual que la DIAN ejerce una competencia residual. Todo lo que no esté en cabeza de supersociedades o superfinanciera será vigilado y controlado por la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Eso quiere decir que la DIAN también, en cuanto al alcance de las operaciones que vigila, pues tendría un área de control mucho más amplia que la que tiene la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera. En materia de competencias, si bien está diferenciada cuáles entidades ejercen la facultad de regulación y cuáles ejercen la función de vigilancia y control, yo creo que recientemente la DIAN, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, ha venido expidiendo normas que determinan siendo competencia de regulación y no de vigilancia y control. Y me refiero específicamente a una resolución de la que más adelante Iván y John van a hablar, que es la resolución 69 de 2019, en la que se modifica el artículo primero de la resolución 4083 de 1999, que creó la obligación para los intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuentas de compensación de enviar información exógena cambiaria. Voy a hacer un poco de historia porque es diferente lo que pasó en ese año a lo que pasó en la actualidad, a lo que está pasando en la actualidad. En el año 1999 yo era subdirectora de control de cambios y la razón por la cual se expedía la resolución 4083 de 1999 era darle a la DIAN insumos para poder ejercer sus funciones de vigilancia y control. De lo que hacía la resolución 4083 en su momento era convertir a un lenguaje que el sistema de la DIAN, que todavía no se había creado, pero que se iba a crear, podía leer la información de las declaraciones de cambio que se presentaban a través de las cuentas de compensación o de los intermediarios del mercado cambiario. Era poner la información de las declaraciones de cambio y de las obligaciones cambiarias que había establecido el Banco de la República en un lenguaje informático que permitiera su lectura, procesamiento, para que fuera un insumo de control, de vigilancia y control por parte de la DIAN. Eso hacía... Control largo que vean a Sergio Ramos. Y presten atención a toda la secuencia que viene porque es de lo mejor del mundo. Torre. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos para aquellos que... Gracias. La resolución 4083 establecía que el incumplimiento de las obligaciones que se establecían desde esta resolución 4083 y en las que desarrollaran los aspectos tecnológicos de la resolución
constituían infracción cambiaria y por lo tanto se pueden imponer las sanciones que establecía el régimen cambiario que estuviera vigente en materia cambiaria. Para esa época, el decreto 1092 de 1991. Lo que pasó básicamente en el 96. Lo que pasó básicamente es que la resolución 4083 fue demandada ante el Consejo de Estado en acción de nulidad y los argumentos que presentaron quienes presentaron fueron varias demandas, por lo menos 8 que yo conozca, en las que se demandaba la resolución 4083 y básicamente el argumento en el que se fundamentó la demanda o las demandas era que se violaba la facultad que tenía el gobierno nacional en facultades extraordinarias o el Congreso de la República para expedir normas en materia de régimen sancionatorio. Lo que decían era que la DIAN a través de la resolución 4083 había creado infracciones y sanciones que no estaban establecidas en el régimen sancionatorio administrativo cambiario que estaba vigente para la época. La decisión del Consejo de Estado para esas demandas fue básicamente que la norma no infringía ninguna norma superior, por lo tanto no se declaraba la nulidad de la resolución, y entendió el Consejo de Estado que la DIAN con la resolución 4083 no había creado nuevas obligaciones cambiarias, que lo único que hacía era que en virtud de las facultades de control y vigilancia que estaban establecidas en el decreto 1092 del 96, en el artículo 8, podía pedir información a los intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuentas de compensación. Y estoy de acuerdo con la decisión que tomó el Consejo de Estado en su momento, porque es cierto que la resolución 4083 original nunca estableció una obligación diferente a las que establecía el Banco de la República para el diligenciamiento, presentación, complementación, corrección de los datos que se incluían en las declaraciones de cambio que en esa época se conocían como los formularios 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, el objetivo de la resolución 4083 y el alcance especialmente de la resolución 4083 que había ido siendo modificada en los diferentes años, en su artículo primero específicamente para ajustar los numerales cambiarios de competencia de la DIAN, ha venido creando obligaciones cambiarias diferentes a las establecidas por la Junta Directiva del Banco de la República o en la resolución externa o en las circulares reglamentarias. Y no me voy a referir en profundo al tema porque lo van a hablar Iván y yo más adelante, pero por ejemplo, la obligación de legalización de los datos de las declaraciones de cambio por datos de las declaraciones aduaneras, en el caso específico de importaciones y exportaciones de bienes que debían canalizarse, si bien la Junta Directiva del Banco de la República ha venido adoptando una política cambiaria de desformalizar el régimen cambiario que había sido conocido o sigue siendo conocido por su formalidad en cuanto al diligenciamiento de las declaraciones de cambio, que no son otra cosa sino el resultado del análisis de una operación de cambio para ver cuáles son sus obligaciones cambiarias. Y eliminó algunas o flexibilizó algunas obligaciones cambiarias. Cuando el Banco de la República las elimina, se reviven a través de los actos administrativos de carácter general por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, en el caso de la legalización, por ejemplo, y no es el único caso, sino otros más que vamos a ver más adelante, la DIAN revive las obligaciones cambiarias que eliminó la Junta Directiva del Banco de la República en sus resoluciones o en sus circulares reglamentarias a través de la modificación de la resolución 4083. De manera que yo creería, en principio, que el análisis de legalidad de la resolución 4083 sería diferente a lo que fue en el año 1999. ¿Por qué? Porque en este caso, el Consejo de Estado no podría decir que la resolución 4083, a través de su artículo primero y de las diferentes resoluciones que lo han modificado, no está estableciendo obligaciones que no están en las resoluciones o en las circulares expedidas por el Banco de la República. Estoy hablando de legalizaciones, estoy hablando de incorporar datos, exigirle a los intermediarios del mercado cambiario que incluyan dentro de los formatos que ellos crean ahora de declaraciones de cambio, los datos de las declaraciones de importación y exportación que fueron eliminados de la legislación cambiaria por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, que es la autoridad cambiaria y la que sí puede expedir normas en materia de regulación. Entonces la resolución 4083 se desdibuja por completo de sus objetivos iniciales de dar insumos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y crea nuevas obligaciones cambiarias a través de la
resolución y disfrazado de ser una obligación dentro del aspecto de cumplimiento de la obligación de informar a la DIAN y de suministrar información que la DIAN exija. Muy bien, entonces aquí en la torta que tiene que ver con la vigilancia y control del régimen de cambios internacionales, la DIAN está de un color diferente y un poquito separado de la superintendencias financieras y de sociedades, es porque los regímenes que se establecen para cada una de estas entidades es completamente diferente. Tanto la superintendencia de sociedades como la superintendencia financiera tienen un régimen sancionatorio de procedimiento administrativo que rige para las dos entidades, mientras que la DIAN tiene su propio régimen sancionatorio de procedimiento administrativo, que no puede ser algo más maléfico, en mi opinión, que un régimen sancionatorio de procedimiento administrativo creado, diseñado y ajustado por la entidad que termina siendo la que ejecuta la normatividad. Y por eso encontramos que cada vez, desde el punto de vista de la DIAN, los regímenes procedimentales y sancionatorios favorecen de alguna manera la posición de la DIAN, mientras que las posiciones de los particulares y de los usuarios cambiarios siguen las mismas consecuencias. Se aumenta entonces los términos de prescripción de las acciones administrativas y se crea una figura incomprensible de lo que es la infracción continuada para alargar mucho más ese tiempo. Los términos que tiene la DIAN para contestar son más amplios, se amplía más, y se crean figuras de las que más adelante vamos a ver, del reconocimiento voluntario, que yo, a mi juicio, creo que dijeron, bueno, ¿quién es el más malo de la Subdirección de Control Cambiario? Y ese fue el que redactó esa norma en particular. Como les mencionaba, entonces, el Banco de la República adopta una política de desformalizar el régimen de cambios internacionales, elimina esas obligaciones formales del régimen de cambios internacionales y se reviven en la resolución 4083. En sus diferentes modificaciones que, como les mencioné, se diferencian por completo de los objetivos y el alcance que tenía la resolución 4083 en el año 1999. Y el análisis de legalidad y constitucionalidad de la resolución 4083 debería ser otro en este momento que el que fue asumido por el Consejo de Estado en las diferentes demandas que se presentaron. De hecho, después de la primera demanda, lo que hizo básicamente el Consejo de Estado fue aplicar la cosa juzgada y decir esto ya había sido decidido por el Consejo de Estado y se decide en la misma manera en que esta sentencia del 2003, creo que fue, se ha decidido las demás, incluso en el 2010. Solo una demanda. Las demandas fueron presentadas por grandes tributaristas, firmas de auditores, y solo una que yo conozca por un especialista en materia cambiaria que incluyó de alguna manera y que no fue analizado por el Consejo de Estado, la creación de nuevas obligaciones por parte de la DIAN, obligaciones cambiarias a través de la resolución 4083. Y a mi juicio, si se hubiera hecho el análisis en ese momento, no había ninguna obligación diferente a la de suministrar la información que decía el artículo 8 del decreto 1092, pero el análisis de ese argumento sí sería diferente en este momento. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este punto? Unas son las normas y facultades de regulación y otras las normas de vigilancia y control, y a mi modo de ver, la DIAN está de alguna manera suplantando al Banco de la República al crear obligaciones que el Banco de la República se ha dedicado a eliminar o a flexibilizar en el régimen cambiario que puede expedir. En cuanto a las operaciones que vigila y controla la DIAN, la Superintendencia y la Superintendencia Financiera, también creo que es importante determinar que no es un tema zanjado por completo. La DIAN vigila y controla las operaciones de importaciones, exportaciones de bienes y servicios, financiación de esas importaciones de bienes y servicios, sobrefacturación, subfacturación y la competencia residual. Sin embargo, a veces es difícil determinar si una operación es o no de competencia de la DIAN o si es de la Superintendencia de Sociedades. Y me refiero también a la resolución 69 de 2019 que modificó el artículo primero de la resolución 4083. Ustedes saben, esa resolución lo que hace es listar los numerales cambiarios de las operaciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales considera que son de su competencia y sobre los cuales esos numerales cambiarios deben ser reportados en la información exógena trimestral que deben enviar los titulares de cuentas de compensación y los intermediarios del mercado cambiario. En los años 2000, inicios de los 2000, una de las discusiones que tenía la DIAN con la Superintendencia de Sociedades en esa época era que las importaciones, después de 6 meses de su financiación, se convertían en una operación de endeudamiento externo.
Y en ese momento la duda era, bueno, cuando se convierte la importación en una operación de endeudamiento externo, ¿quién es el competente entonces para investigar o sancionar el incumplimiento del registro de esa importación en el Banco de la República? El Consejo de Estado también se pronunció y dijo, si bien es catalogada como una operación de endeudamiento externo, como está ligada o vinculada o derivada de una operación de importación, lo mismo en el caso de exportaciones, entonces sigue siendo competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pero cuando uno lee los numerales actuales de la resolución 4083, se incluyen avales y garantías y operaciones de endeudamiento externo que no necesariamente están denominadas como operaciones específicamente de importaciones y exportaciones, pero están todas ahora. Todo endeudamiento externo, todo avales y garantías. Cuando uno lee las normas, por ejemplo, actuales, vigentes a partir del 2018, en materia de avales y garantías, se tratan ya de operaciones de endeudamiento externo. Los avales y garantías no se registran, no tienen obligaciones cambiarias cuando estos se contratan, solo surgen sus obligaciones cuando se ejecutan, y cuando se ejecutan el tratamiento es de endeudamiento externo. Y en ese caso es muy difícil determinar si la competencia está derivada de una importación o una exportación, porque los avales y garantías pueden cubrir cualquier tipo de obligaciones de residentes y no residentes. Entonces no está zanjada la discusión de cuál es la competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de la Superintendencia de Sociedades, por lo menos a mi juicio, en lo que tiene que ver con los avales y garantías que se reportan en la actualidad como operaciones de endeudamiento externo y cumplen todas las obligaciones del endeudamiento externo. Y de hecho, cuando se incluye el capítulo de avales y garantías en la circular de CIN 83, se hace referencia a los numerales del capítulo quinto, que es el capítulo de endeudamiento externo. Y en este caso sí no podría aplicarse entonces la jurisprudencia del Consejo de Estado de los primeros años del 2000, en la que se decía que como el endeudamiento externo derivaba de una operación de importación, pues entonces seguía la DIAN en su competencia por derivarse de ese tipo de operaciones. En este caso, los avales y garantías no necesariamente están ligados a operaciones de importaciones y exportaciones y no dejan de ser operaciones de endeudamiento externo. Pero los numerales fueron incluidos por la DIAN como si fueran de su competencia. Entonces, no está zanjada la decisión. Por otro lado, el tema de las cuentas de compensación. Cuando la cuenta de compensación tiene operaciones de inversiones internacionales y de otras entidades, como la Superintendencia de Sociedades, pues entonces, ¿de quién es la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones formales? Creo que la DIAN sí zanjó esa discusión y dijo, siempre que sea cuenta de compensación, será de mi competencia. Eso para concluir, básicamente yo creo que la DIAN está asumiendo funciones de regulación que no tiene, que no le han sido asignadas por ley, ni por la Constitución, y en la discusión, por supuesto, va a estar el tema de si la DIAN es competente o no en materia de avales y garantías, cuando hablamos en la actualidad del tratamiento que el Banco de la República desde el 25 de mayo del 2018, le ha dado a los avales y garantías. Bueno, Doc, en esa misma línea a mí me gustaría conocer de la opinión de John, que él ha estado un poco empapado también en el sector financiero. ¿Cuál es el rol de los conceptos que emite el Banco de la República y asimismo el rol de los IMC, de los intermediarios del mercado cambiario? Doctor John, adelante, tiene la palabra. Bueno, Iván, buenas tardes para todos. Bueno, Iván, bueno, inicialmente agradecer a la doctora Diana por esta excelente introducción. Creo que ya nos queda un poco más clara la competencia de cada una de las entidades, el rol que cada una de estas juega cuando hablamos de operaciones de cambio, y pues también nos ayuda a ubicarnos un poco mejor cuando realizamos una operación de compra o venta de divisas. Básicamente, Iván, cuando vemos el régimen cambiario, es inevitable pensar en los intermediarios del mercado cambiario, las entidades que, como nos mencionaba la doctora Diana, están autorizadas por el Banco de la República y actuando en función del gobierno nacional, nos permiten realizar las diferentes operaciones de compra, venta de divisas, realizar giros al exterior, realizar los diferentes movimientos que tenemos con el resto de los países. Básicamente, nosotros vemos los intermediarios del mercado cambiario como la entidad con la cual siempre vamos a hacer las operaciones. Nosotros desde el 91, como nos contaba la doctora Diana, como personas naturales o empresas, no tenemos la posibilidad de realizar operaciones directamente con Banco de la República. Banco de la República delegó esta tarea a los intermediarios del mercado cambiario, y los intermediarios del mercado cambiario son los que tienen que actuar desde esta fecha
en función del Banco de la República para todas las operaciones de compra, venta de divisas y demás con las empresas y las personas naturales que tenemos. Por eso es que ya no podemos hacer lo que de pronto en algún momento se hacía, de que las personas tenían las divisas o tenían X cantidad de dólares en físico e iban a una oficina del Banco de la República y en la oficina del Banco de la República se las cambiaban. Digamos que a raíz de todo esto que nos menciona la doctora Diana, pues logramos llegar a lo que tenemos hoy en día, ya ver las funciones como tal de los intermediarios del mercado cambiario. Vemos que principalmente o la cara más visible a nivel de los intermediarios del mercado cambiario son los bancos. También vemos que hay corporaciones financieras y demás. Sin embargo, a través de los bancos es que nosotros realizamos usualmente todas nuestras operaciones. Las funciones del banco de los intermediarios del mercado cambiario están determinadas por el artículo 7 de la resolución externa 8 resolución externa 1 del 2018, perdón, y básicamente nos da la posibilidad de realizar las operaciones que necesitemos con el exterior. Adicional, también se fijan las diferentes condiciones que tienen los intermediarios del mercado cambiario en términos de la presentación de información ante las entidades de control. Entonces, usualmente nosotros vemos como usuarios del régimen cambiario que estamos obligados a presentar formularios, declaraciones y diferentes soportes sobre las operaciones. Y de pronto no conocemos que a nivel de intermediarios del mercado cambiario también tenemos esa misma obligación de presentar esa información ante las entidades de control, en este caso el Banco de la República. Por esta misma línea, Iván, es importante recalcar que dentro de las responsabilidades que tienen los intermediarios del mercado cambiario está el velar porque las operaciones que se realicen a través de estos no estén financiando el terrorismo ni se tenga tampoco, digamos que, riesgo a nivel de lavado de activos. Por lo que los bancos usualmente cuando realizamos transferencias hacia el exterior siempre se consultan las listas OFAC, se verifica que las personas a las cuales se les está girando en el exterior coincidan con las facturas y los documentos soportes, de modo tal que no se esté realizando un pago a terceros y de modo tal que se pueda verificar realmente que estos giros corresponden a las operaciones que efectivamente se están declarando. Entonces, como vemos, ya de un lado lo que nos mencionaba la doctora Diana, en términos de la regulación que tenemos, las diferentes entidades que están presentes y que expiden normas, regulan, sancionan. También tenemos los intermediarios del mercado cambiario que juegan un rol fundamental dentro de nuestras operaciones y más allá de un rol, tienen es una posición en la cual ayudan a que el país no tenga o mitigue un poco el riesgo en cuanto al lavado de activos y financiación del terrorismo. Digamos que de entrada podemos ver esto, de pronto para no hacer muy larga la discusión respecto a los intermediarios del mercado cambiario. Creo que pues parte de nuestros participantes quisieran conocer también un poco de lo que está vigente hoy en día, de las diferentes normas sobre las cuales deben consultar, las diferentes obligaciones que tienen. Acá de pronto pues creo que ya podríamos dar la entrada hacia lo que la doctora Diana nos comentaba hace un momento respecto a la resolución 65. Entonces no sé si quieres comentar algo al respecto. Tienes silenciado el micrófono, Iván. Sí, sabes, me gustaría comentar algo sobre la resolución 65 porque muchos desconocemos que la DIAN también tiene su propia norma, porque hay muchos, por lo menos yo antes creía que solamente existía el Banco de la República y super sociedades, ¿verdad? Pero a través de la resolución 65 que fue derogada por la 69 en octubre de 2019, vemos que nacen unas obligaciones, como también lo estaba comentando la doctora Diana, y se incluyen algunos numerales cambiarios. Así también para aumentar la competencia de la DIAN, toda vez que tienen una competencia residual en cuanto a las operaciones de comercio exterior. Me gustaría tocar el tema sobre los anticipos de futuras importaciones. Si bien la DIAN tiene un sistema parametrizado en cuanto a la gestión de riesgo, y últimamente vemos muchos requerimientos en cuanto a ese tema. Están muy de moda, están sancionando, ya sea porque no legalizaron en el tiempo con los documentos aduaneros, si bien sabemos que tenemos hasta el mes siguiente para legalizar. Una vez obtenidos los documentos aduaneros, tenemos hasta el mes siguiente para legalizar, tratándose de IMC. Por otro lado, cuando somos cuentas de compensación, hasta el trimestre siguiente para el tema, ¿sí? Para legalizar. Entonces, me gustaría desde tu experiencia, ya que estás en el tema financiero, ¿cómo
cómo los usuarios, las empresas están llevando estos temas, si están legalizando esas operaciones, porque lo que yo estoy viendo en la realidad es que se están destapando todas esas operaciones que no han sido legalizadas y bueno, y en tiempo de pandemia, tú sabes que una sanción cambiaria es muy onerosa, entonces podría llevar al quiebre de la compañía como tal. Bueno, Iván, lo que mencionas tiene mucha relevancia y está, digamos que encaminado también a lo que veíamos al comienzo. Hoy en día la normatividad que tenemos vigente respecto a este tema es la resolución 69 del 28 de octubre del 2019, que entró en vigencia el 1 de enero del 2020. Esta resolución básicamente derogó la 65, que es lo que mencionabas, y adicional derogó la resolución 99 del mismo año y la resolución 10 del mismo año y la resolución 99 del 2015. Dentro de esta resolución nueva, la 69, encontramos los nuevos numerales que se deben reportar en términos de inversiones internacionales. Acá vemos un poco también lo que nos contaba la doctora Diana en cuanto a competencia residual, de que vemos ciertas operaciones de inversiones. A nivel de supersociedades se revisa inversiones de colombianos en el exterior y del exterior en Colombia. Sin embargo, el resto de la inversión estaba quedando por fuera, de tal forma que la DIAN, mediante esta resolución, decide incluir estos nuevos numerales, son 10 numerales de inversiones, sobre los cuales van a ejercer control, bueno, más que control, porque el control ya lo podían ejercer, es sobre los cuales van a comenzar a solicitar información. Entonces, esto sería lo primero para tener en cuenta, Iván. Lo segundo es hablar también de la condición de las legalizaciones. La condición de legalizar operaciones viene desde el 2016 con la resolución 65. Desde esta resolución, la DIAN, pues estando un poco en la vía de lo que venimos hablando, decide incluir un término para realizar la legalización de las operaciones. Nosotros veíamos que a nivel de Banco República, pues en su momento había un plazo que decíamos son 15 días para legalizar anticipos, después este plazo se fue modificando hasta que en un momento dado se decía que ya no había un plazo para legalizar o que se podía legalizar en cualquier tiempo a nivel del Banco de la República. Cuando Banco República elimina esto de su normatividad, la DIAN incluye la condición de un mes después de que se conserven y anexen los documentos, que era lo que nos decía la resolución 65. Hoy en día la resolución 69 básicamente lo que nos menciona es que cuando realizamos operaciones con IMCs, tenemos un mes contado después de que obtengamos esta información, de que obtengamos estos datos aduaneros para presentarlos ante el intermediario del mercado cambiario. Como tú mencionas, pues en este tiempo se están dando algunos programas de fiscalización del lado de la DIAN. Hemos recibido algunos casos donde los clientes nos envían las cartas que reciben de la DIAN donde les indican que ellos en ningún momento han realizado la legalización de los documentos, de que les preguntan por operaciones por lo menos de 2017, 2018, sobre las cuales a hoy no se ha presentado ninguna documentación ante el intermediario del mercado cambiario. Esto es muy importante para las empresas porque lo que tú mencionas, a hoy en tiempos de pandemia, el que una empresa reciba una multa por un incumplimiento de este tipo de operación, pues realmente creo que en ningún momento a nadie le cae bien una sanción, pero en este momento creo que tiene una gradación diferente. Entonces, básicamente es eso, Iván. Cuando hablamos de legalizaciones en términos de operaciones con IMC, tenemos un término de un mes contado después de la fecha de presentación de conocimiento del documento para poder presentarlo ante la entidad de control. Ya cuando hablamos a través de cuenta de compensación, la condición viene regulada desde la resolución 9147, donde nos dicen que todas las operaciones se deben reportar en el trimestre siguiente en que se tuvo conocimiento del documento. Entonces, básicamente es esto. ¿Qué otra cosa interesante encontramos dentro de la resolución 69? La DIAN, en pro también de poder generar un control de pronto más estricto en cuanto a los documentos que se están presentando para la legalización de las operaciones, genera una delimitación en cuanto a los documentos que son válidos para la legalización. Entonces, si lo vemos de pronto hasta antes del 2016 o hace algunos años, las empresas legalizaban las operaciones en términos aduaneros con el número del BL, número de una guía aérea, de pronto el formulario de movimiento de mercancías que se genera en zona franca, o cualquier otro documento que está dentro de la operación de comercio exterior como tal. Sin embargo, ya con esta resolución 69, lo que la DIAN nos dice es que los únicos documentos válidos para realizar legalización de operaciones, en el caso de importaciones, se vuelve nuestra declaración de importación, el formato 500 de la DIAN,
En el caso de las exportaciones, el formato 600 DEX o factura comercial, y la factura comercial la deberíamos usar en el caso en el cual no se genere una declaración de importación o exportación dependiendo de la operación de cambio, de comercio exterior. Esto sería principalmente en los casos de la modalidad de tráfico postal, envíos urgentes, hablamos también en operaciones en, desde y hacia zona franca, y adicional también se menciona dentro de esta resolución 69 que cuando se realicen exportaciones temporales que para reimportación en el mismo estado, y que por, digamos que cuestiones del comercio, esta mercancía se decida dejar en el exterior, independiente de que se cambie la modalidad sobre la cual se exportó esta mercancía, también se debe legalizar con facturas comerciales. Entonces, a hoy cuando hablamos de documentos aduaneros que soporten las declaraciones de cambio, tenemos declaración de importación, declaración de exportación y la factura comercial emitida por el vendedor de los bienes. Acá es algo muy importante también para recalcar, acá sí le cedería la palabra a la doctora Diana, y es que a raíz de estas legalizaciones, como mencionaba Iván, la DIAN ha generado diferentes proyectos y diferentes programas de fiscalización, donde hoy vemos que a las empresas las sancionan por no enviar los documentos, se generan sanciones por enviarlos tarde, digamos que hay una serie de sanciones sobre las cuales a nivel de DIAN se puede pensar que son las sanciones más comunes, los casos más sancionados por la DIAN, o usualmente donde los usuarios, bien sea del régimen de usuarios de cuenta de compensación o usuarios de régimen cambiario a través de IMC, cometen fallas o dejan de enviar información. Entonces me gustaría hacerle la palabra a la doctora Diana, de pronto que nos ilustre un poco con su experiencia y conocer un poco más sobre este tipo de sanciones, de tal forma que pues nuestros participantes puedan tenerlas en cuenta, puedan decir, esto es en lo que yo no debería fallar porque es sobre lo que la DIAN más sanciona. Muy bien, John. Básicamente yo quería hacer unos 3 o 4 comentarios relacionados con el tema específico. En cuanto al rol del intermediario del mercado cambiario, yo creo que a los usuarios del mercado cambiario les tiene que quedar completamente claro que el intermediario no es un asesor cambiario. Si bien tiene algunas posibilidades de orientar al usuario, no es su asesor cambiario, de manera que en algunos casos y por algunas entidades y en mi experiencia, algunos intermediarios del mercado cambiario se han convertido en los asesores cambiarios de las empresas y deciden si está bien presentado, si no está bien presentado, si el numeral cambiario que están reportando está bien o está mal, si esa operación está autorizada por el régimen de cambios internacionales o no, les hacen cambiar los numerales, les hacen cambiar los formularios o les dicen la operación no puede realizarse. Yo creo que el rol del intermediario del mercado cambiario está clarísimo en el régimen cambiario y en la ley 32 de 1992 del Banco de la República, que dice los intermediarios del mercado cambiario se sujetarán a lo que diga el Banco de la República en sus regulaciones y no más allá de eso. Recientemente tuve una experiencia con un intermediario del mercado cambiario, se le presentó la corrección de un formulario número 4 de inversión extranjera. La declaración de cambio, como ustedes saben, si bien tiene un nombre más rimbombante ahorita, sigue siendo declaración de cambio y por lo tanto la información que se suministra se hace bajo la gravedad del juramento. Sin embargo, el intermediario del mercado cambiario, para aceptarle la corrección de la declaración, le exigía una certificación del representante legal de la compañía que dijera que los valores, los datos de las casillas que estaban en la declaración de cambio se incluyeran en una certificación. Un documento no necesario, un documento que solo iba a poner los mismos datos que venían en las casillas de la declaración de cambio. Y adicionalmente porque ese nombre rimbombante que le dieron a la declaración de cambio a través de la circular reglamentaria en el Banco de la República, que se llama ahora información de datos mínimos de las operaciones de cambio y entre paréntesis declaración de cambio, es declaración de cambio, no tengo ni idea por qué quisieron cambiar el nombre, pero ahí voy a la sabiduría popular. Por ponerle María Ramos, y sigan ustedes porque no me acuerdo de lo que dice el dicho. Porque el Banco de la República pretende entonces, en este momento, desformalizar y abre la posibilidad de que con un nombre que le da de datos mínimos, los intermediarios del mercado cambiario consideren que pueden entonces pedir información adicional en los formatos que ellos mismos se están creando ahora de la información que se manda. Entonces uno no sabe y depende del intermediario del mercado cambiario qué información debe soportar las operaciones de cambio. En segundo lugar, una de las
de los ejemplos más claros de que la DIAN está asumiendo competencias de regulación es el tema de la legalización. En la historia empezó con una obligación de legalizar y lo establecía expresamente la circular reglamentaria del Banco de la República en el 2003. Decía, tienen que legalizarse los datos que no estaban disponibles en el momento de presentar la declaración de cambio dentro de los 15 días siguientes a... ¿Me da más tinto? En el caso de importaciones, al levante de la declaración de importación, y en el caso de la declaración de exportación, de operaciones de exportación, cuando se tuviera la declaración definitiva de exportación. A raíz de esa norma, la DIAN imponía sanciones a todos los que no legalizaban dentro de los 15 días. El Banco de la República tomó la decisión entonces de desaparecer el plazo de legalización, mantenía la obligación de legalizar, desaparece los 15 días y dice ahora puede ser en cualquier momento. Y entonces viene la resolución 4083 en sus fatídicos parágrafos, en el artículo primero y sus parágrafos, y establece entonces términos que se malinterpretaron inicialmente y que ahora, ahora hay absoluta claridad de que se trata de una regulación cambiaria a través de la resolución 4083. Lo que decía la norma inicialmente cuando desaparece el plazo es, tendrá que hacerlo dentro del mes siguiente a la fecha en la que se cumpla la obligación de legalizar como lo establece el Banco de la República. ¿Cómo lo establecía el Banco de la República? Adjuntando los documentos aduaneros a la declaración de cambio, y con eso se cumplía la obligación de legalizar, y en el caso de los intermediarios del mercado cambiario, con una carta o un formato que los mismos intermediarios crearon. Y ese era el parágrafo del artículo tercero de la resolución 9147, que era la que establecía las formas tecnológicas en que se envía la información. Entonces dijo, cuando dentro del mes siguiente, la DIAN, a pesar de que dice dentro del mes siguiente a que se cumpla la obligación de legalizar, como lo dice el Banco de la República, entonces entendía que era dentro del mes siguiente, ¿a qué? A lo que la DIAN y cada una de las administraciones entendiera que era o cuando los tenía disponibles, o cuando los adjuntara, o cuando la DIAN llegara, o cuando... Y ahora sí es mucho más clara la creación, porque ya el Banco de la República no solo desaparece el plazo dentro del cual se tiene que cumplir la obligación de legalizar, sino que adicionalmente la crea. Y dice, el Banco de la República lo único que dice ahora es, el usuario cambiario lo que tiene que hacer es conservar los documentos aduaneros para cuando tenga que exhibirlos a la entidad de control, que en este caso es la DIAN. Y la DIAN entonces dice, un momentico, el Banco de la República lo eliminó, pero yo lo revivo. Parágrafo 8 y parágrafo 10 del artículo primero de la resolución 69. Y depende entonces si es cuenta de compensación o si es intermediario del mercado cambiario, y crea la obligación nuevamente, la revive. Entonces, ahora tengo que enviarle al intermediario al que presenté, al intermediario en el que presenté la declaración inicial, los datos de legalización. Entonces, volvimos a los inicios del año 2003. Eso en cuanto a la creación, y otras más, están resaltadas en la resolución. Yo puse en rojo todo lo que era, y eso es rojo completamente. La DIAN crea obligaciones cambiarias que fueron eliminadas por el Banco de la República. Revive a través de una resolución firmada por el director de Impuestos y Aduanas, obligaciones eliminadas por la autoridad cambiaria. Doctora Diana, acá me parece muy importante también mencionar que cuando uno lee la normatividad de la DIAN, no dice explícitamente una fecha sobre la cual se compara este mes, sino simplemente lo que decía en la resolución 65 era la fecha en que se conserven y anexen los documentos. Hoy dice que la fecha en la que se tengan disponibles los documentos. Muchas veces, incluso acá estaba viendo una pregunta en el chat, ¿es un mes contra qué? Yo lo comparo contra una fecha de levante, contra una fecha de declaración de importación, ¿contra qué lo comparo? Contra la interpretación de cada uno de los funcionarios que digan cuándo se tuvo disponible. O el levante, porque debía haberla tenido. A mí me debió haber contado la agencia de aduanas que ya obtuvo el levante de una declaración de importación. De acuerdo. Y básicamente se llega a ese punto, al punto donde la DIAN dice, para mí esta fecha es demostrable. ¿Cómo? Le voy a pedir que usted me muestre el correo en que recibió los documentos de la agencia de aduanas, miremos la fecha que le facturó la agencia de aduanas por haber realizado esta operación a nivel de aduanas, pero se vuelve de igual forma una fecha muy subjetiva, donde las empresas a hoy todavía cometen errores, y creo que la mayoría de las sanciones que están obteniendo en estos momentos las empresas es asociado a eso mismo, porque dicen una fecha respecto a qué. Entonces la voy a comparar contra mi declaración de cambio, no, ves que al mes de la declaración de cambio no tenía el documento, al mes de la fecha de levante no, tampoco lo tengo. Entonces es un poquito subjetivo, y esto creo que de algún modo nos da entrada también a alguno de los otros temas que teníamos,
y es la interpretación y los diferentes conceptos que maneja la DIAN en las diferentes regionales o en las diferentes seccionales a nivel nacional. Entonces, en nuestro caso particular hemos tenido casos donde vemos un escenario, por poner un ejemplo de legalización. Entonces, llega la DIAN a visitarlos a una empresa en Barranquilla y en Barranquilla les dice, no, la fecha que usted debía tener era la fecha de levante. Después llega otro personaje de la DIAN a visitar a una empresa en Bogotá y le dice, no, es que era la fecha realmente contra la cual usted, no sé, la fecha en que usted recibió el correo de la agencia de aduanas. Y se generan diferentes conceptos dentro de la misma DIAN, que a nivel de pronto, cuando uno lo ve intermediario del mercado cambiario, cuando las empresas solicitan información o de pronto nos piden orientación en cuanto a qué documentos y qué fechas deben tener, pues se generan esas ambigüedades en cuanto a que uno, bueno, como la doctora lo menciona, no podemos asesorar porque no es nuestra función, pero de pronto cuando uno busca orientar un poco, tampoco sabe qué documento decir, porque básicamente la normatividad no lo dice. Sí, Entonces, esto así se es. vuelve un tema también bastante interesante cuando vemos de que a nivel ni siquiera de la misma DIAN se conservan los mismos conceptos. No, es que la norma dice cuando los importadores y exportadores tuvieron acceso a la información, cuando tuvo acceso a la información el importador, porque además hablamos de un importador, es una sociedad con diferentes departamentos, ¿no? Donde el área de cambiario no necesariamente está en la misma dependencia que maneja el área de importaciones y exportaciones, donde no necesariamente la coordinación de las diferentes áreas puede determinar en la fecha en que se tuvo acceso. ¿Cuándo se tuvo acceso? Pues básicamente cuando el sistema le dio la oportunidad al importador de saber. Sí. Como les digo, es una obligación que no existe en el régimen cambiario, que se la inventó nuevamente la DIAN, que la revivió de alguna manera más fea que la que estaba en el régimen cambiario anterior. Y pues a mi juicio es completamente ilegal. Me gustaría tocar un tema muy puntual, ya que estamos en las infracciones más comunes y sancionadas. En cuanto al registro de un endeudamiento externo, ya sea pasivo como activo, veo que también va en línea de también son unas sanciones como muy comunes. Entonces, usted sabe, hay muchas empresas que están recibiendo capital de trabajador en tiempo de la pandemia porque no saben cómo sostener. Y hemos visto casos que ya le han hecho el desembolso y nos preguntan, bueno, ¿y ahora cómo registro? Tienen el desconocimiento que el endeudamiento pasivo se tiene que registrar de forma previa o de forma simultánea al desembolso de los recursos, ¿verdad? Entonces, a través de su experiencia, ustedes que han visto la DIAN o super sociedades piensan flexibilizar este tema, porque ahí sí lo ponen, ahí sí colocan a la empresa contra la pared y ha insistido muchas infracciones por ese tema. Es un tema muy sensible, igual que las de las legalizaciones de los documentos aduaneros. Doctora Diana, usted en su experiencia que estuvo en control cambiario. Pues bueno, aquí creo que parte de lo que empezamos hablando hoy es cuál es la competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en materia de registro de operaciones de endeudamiento externo. Entonces, solo podrán limitarse a aquellas que estén relacionadas con operaciones de importaciones y exportaciones y, por supuesto, a los códigos que en los formularios 6 y 7 establezca el Banco de la República. Por lo menos eso debería ser así. Y sí, muy pocas personas, y uno creería que no es así, tienen el conocimiento de las obligaciones cambiarias que se derivan de las operaciones de cambio que realizan. Y aún en época de pandemia, y eso no se ha modificado para nada ni se ha cambiado, el registro debe hacerse ante un intermediario del mercado cambiario previamente al desembolso del crédito. Incluso cuando el desembolso se hace directamente en el exterior, que es una de las excepciones a la obligación de canalizar los desembolsos de los créditos, por ejemplo, cuando se va a pagar directamente en el exterior importaciones de bienes, que sería uno de esos créditos que sí debería controlar y vigilar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Una de las formas más fáciles de iniciar una investigación es cuando el insumo le llega a la DIAN o a la Superintendencia de Sociedades. Y este es uno de esos casos. Cuando se registra extemporáneamente un crédito, el Banco de la República detecta la infracción y lo que hace es poner en conocimiento de las entidades de control, a la DIAN y a la Superintendencia de Sociedades, de manera que el insumo le llega a la DIAN y es mucho más fácil iniciar una investigación por este caso. Por eso, los temas de control, de incumplimiento de plazos, se consideran para la DIAN una de las infracciones de más ocurrencia y más sancionadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN y la Superintendencia son dos entidades completamente diferentes.
con una orientación de control y vigilancia completamente diferentes, pero lamentablemente uno no puede escoger entre las dos. La que le tocó. La que le tocó. John, por tu parte, ¿qué has visto? Por ejemplo, también es una muy común en cuanto a la indebida canalización en importaciones y exportaciones de bienes. El 100% por la indebida canalización. Entonces, nosotros vemos también que esa modificación de los formularios en el 2016, me habían comentado que lo que hacían era para flexibilizar un poco el régimen, porque habían personas que en vez de diligenciar el formulario número 1 que le correspondía a importación de bienes, diligenciaban el formulario número 2. Entonces dijeron, bueno, vamos a quitarnos ese peso encima y que no existan numerales cambiarios, números de formulario del 1 al 5, que se llamen datos mínimos de información cambiaria. Pero ahí, como lo decía la doctora Diana, es un arma de doble filo, porque ahí se le deja la responsabilidad al banco que maneje las casillas, como ahí le están una facultad al banco para que maneje la información, ¿sí? Entonces no va en línea, ya sea con el Banco de la República o lo que establecen las entidades de control, sea la DIAN, que es este caso de la competencia de las operaciones de comercio exterior. Sí, aquí van, pues, de pronto cuando se generó este cambio, el mensaje hacia las empresas era un poco, vamos a flexibilizar el régimen, te van a quitar las declaraciones de cambio, pero cuando uno realmente leía la normatividad, uno decía, no están quitando nada, simplemente le están cambiando el título y se están quitando de encima un poquito de responsabilidad, que como tú mencionas, en cierto momento Banco República tenía definidos estos formularios y creo que pues en el inconsciente de todos los usuarios del régimen cambiario sabemos que un formulario 1 es importaciones. A hoy todavía uno habla de un formulario 1 y se entiende que son importaciones. Entonces, realmente no se generó ninguna flexibilización, más bien se le dio una tarea adicional a los intermediarios del mercado cambiario, donde cada uno de los bancos tuvo que desarrollar su propio formulario de importaciones, su propio formulario de exportaciones, su propio formulario de servicios, que incluyera los datos que exigía el Banco de la República. Nosotros vemos que hoy Banco República dice no hay declaración de cambio, sin embargo existe el formato de información mínima cambiaria que debe contener estos 15 campos que básicamente son la declaración de cambio. Entonces, en términos de flexibilización que se haya dado en ese momento fue básicamente cambiarle el nombre. Mencionaba la doctora Diana, no se cambió nada, no se hizo nada, incluso dentro del mismo nombre, entre paréntesis, dice declaración de cambio. Acá, en cuanto al procedimiento o en cuanto a lo que vemos hoy en día en procesos de modificaciones, cambio de formulario, que pronto es lo que mencionabas al comienzo, se sigue manteniendo la misma condición. Nosotros hablamos de operaciones de importaciones y decimos que tenemos 4 tipos de operación. Tipo de operación 1 que es inicial, 2 que es devolución, 3 que es cambio de formulario y 4 que es modificación. Entonces, esto sigue aplicando igual que como lo teníamos hace 5 años, 7 años o creo que incluso más. Entonces, realmente no se generó ninguna flexibilización, sí generó confusión entre los usuarios del régimen cambiario en su momento. Ya hoy creo que cada uno de los usuarios sabe que pues, las entidades financieras tienen sus formularios, tiene cada uno su formato para cada uno de estos movimientos. Y ya viéndolo desde otro lado, lo que nos mencionabas en cuanto a la indebida canalización, pues creo que es una de las sanciones más fuertes que tiene la DIAN, que es el 100% de la operación. Sin embargo, también existe un procedimiento para corregirlo. Entonces, nosotros vemos que algo muy usual que pasa es que las empresas reciben o realizan algunos pagos, por ejemplo, por servicios. Y realmente cuando van a ver la operación y cuando les llega una declaración de importación, dicen, esto realmente no era un servicio. Entonces, tenemos que cambiar el formulario, ahora volvámoslo un formulario de importaciones y vamos a ver lo que hoy en día son los formatos de información mínima cambiaria y aún hoy sigue teniendo los mismos datos de hace unos años, entonces sería una tipo de operación cambio de formulario, tipo 3 cambio de formulario, diligenciamos datos de declaración de cambio anterior y existe la posibilidad de corregirlo. Acá lo importante sería que pues las empresas revisen un poco sus operaciones, revisen si tienen bien todos estos documentos y si llegan a encontrar algo que no sea consistente, que realicen el cambio. Por realizar cambios de formularios o modificaciones, la modificación la harías en el caso en el cual legalizaste, por ejemplo, no sé, una importación bajo un numeral 2017 de anticipos, pero realmente era una operación post-embarque con un numeral 2015.
Entonces, en este caso se considera una modificación. En cualquiera de los dos casos, bien sean modificaciones o cambios de formulario, se pueden hacer en cualquier tiempo. Cualquier tiempo, por ende, no implica una sanción del lado del ente de control, en este caso de la DIAN, y se debería hacer antes de que la DIAN nos sancione. Si a mí me llega de pronto la comunicación de la DIAN y me dice como que ya incumplí en esto, reporté mal la información, de pronto recibo la comunicación del lado de la DIAN solicitándome los datos de esta información y no la tengo, pues ya puede que esté sujeto a la obligación de realizar el pago de una sanción. Entonces, de pronto la invitación sería que las empresas que en algún momento vieron o hoy saben que tienen operaciones que no se legalizaron correctamente, bien sea por el mismo concepto o por diferentes conceptos de una importación a un servicio, que lo hagan. De pronto, pues puede que se ahorren una multa, puede que se ahorren una visita de la DIAN y pues un dolor de cabeza más adelante. En el evento que la DIAN o la entidad de competencia haga una formulación de cargo, por ejemplo, yo tengo, no ha prescrito la acción sancionatoria, si bien por la ya tengo 5 años, yo me doy cuenta del error después de 2 años, pero la DIAN dice, bueno, yo te me modificó, pero no sabemos, un funcionario de la DIAN me hace una formulación de cargo, esa formulación de cargo ¿aplica o no aplica? O ya la tienen que archivar definitivamente. Bueno, acá Iván me gustaría de pronto cederle un poquito la palabra a la doctora Diana. Totalmente. Y que nos Totalmente cuente la un doctora poquito Diana, sí, también señor. algo de pronto cuando uno habla con las empresas y les dice es que usted lo puede sancionar la DIAN. Si usted no tiene su soporte, si usted no tiene claridad sobre sus operaciones, tiene el riesgo de que lo sancione la DIAN. La DIAN puede llegar en cualquier momento. Y una duda que se presenta, que pues tal vez hace unos días de pronto lo hablábamos con Iván, es la empresa pregunta, ¿y qué pasa? La DIAN llega y me timbra X día y yo tengo que abrirle la puerta y presentarles lo que ellos soliciten. Me llega una carta, un correo electrónico. Digamos que ese procedimiento no es muy claro para muchas empresas. Me gustaría de pronto que la doctora Diana nos ilustre un poco. No, pero yo les puedo un poquito contar, en la medida que ya hay un requerimiento de la DIAN, ya ahí puede haber sanción. Si se hace la modificación antes de que haya el requerimiento de la DIAN, no hay problema, pero ya con un requerimiento ya empieza vía gubernativa y hay posibilidades de la sanción. Muchas gracias. Gracias, Intervención. Enrique. Muchas gracias. Bueno, Doctora Diana, ilústrenos un poco más sobre ese tema. En cuanto al procedimiento. Básicamente lo que dice Enrique puede ser compartido o no por mí en algunos casos en particular. Y me refiero específicamente a, primero, la crítica que he hecho al régimen sancionatorio y de procedimiento administrativo creado por la DIAN, diseñado por la DIAN y ejecutado por la DIAN. Entonces, pues obviamente uno encuentra artículos que claramente benefician de alguna manera el procedimiento frente a la DIAN y no frente al particular que está siendo investigado. Ese es uno de los casos en los que, por ejemplo, y antes del decreto 2245 de 2011, lo que ocurría era que precisamente el usuario al que le iniciaron una investigación corregía de alguna manera la información que daba origen al formulario, al acto de formulación de cargos, y entonces algunas administraciones, no todas, decidían entonces cerrar la investigación porque se había corregido el error. Llega el decreto 2245 de 2011 y lo que dice el decreto es que si ya fue objeto de acto de formulación de cargos notificado, pues ya no se podía corregir, o las correcciones y saneamientos que ocurrieran después del acto de formulación de cargos, pues entonces en todo caso procedía la imposición de la sanción, procede la imposición de la sanción y es lo que está vigente en la actualidad. A mi modo de ver, lo que debe ocurrir en este caso es que si la norma cambiaria, es decir, la expedida por el Banco de la República, permite la corrección de errores en cualquier momento, no importa cuándo ese momento ocurra, antes o después de un acto de formulación de cargos, si la norma cambiaria lo permite, no podría imponerse sanción alguna, porque el plazo que establece el Banco de la República, que es la autoridad cambiaria, es de cualquier momento. Si por el contrario ocurre que no podía modificarse o no sanea la ocurrencia de la infracción correspondiente, en ese caso en particular procede entonces el acto de formulación de cargos y la continuación con la expedición de la resolución. Pero en cada caso en particular debe hacerse análisis de la obligación cambiaria que se está incumpliendo. doctora Diana, ¿cómo estás? Pero es que nace la vía gubernativa, entonces ya hay un proceso ante la DIAN.
que quiere decir en la vía gubernativa es que todas las garantías procedimentales, tanto del investigado como de la DIAN, son plenamente aplicables. De manera que si yo puedo probar mediante pruebas que la obligación cambiaria no se incumplió porque la corrección puede ocurrir en cualquier momento, tal y como lo dice el Banco de la República, pues lo que hago es anexar las pruebas correspondientes al cumplimiento de la obligación. Iniciada una investigación no quiere decir que yo no pueda presentar pruebas en contra de la decisión que toma la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo creería que no, porque es que ya hay un acto administrativo de la DIAN y la DIAN tendría que archivarlo o sancionarlo. Tengo 3 casos así y la DIAN me contestó en Bogotá que no, que se le aplicaba la sanción. Ya me toca decir una segunda instancia para pelear. Le deseo Ahí suerte, pensaría porque que no. Son es muy pocas importante. las oportunidades en que la DIAN recapacita y Sí. deroga sus propios Sí, son actos. casos puntuales, No, son casos no, puntuales la ahí. revocas, sí. Digamos que cuando se inicia una investigación y la DIAN adopta una posición, son muy pocos los casos en los que las pruebas que se presentan le dan pie a la DIAN, porque siempre usan la parte de las pruebas aportadas, no desvirtúan los cargos formulados. De manera que cuando uno se pone frente a la DIAN, las posibilidades de que sea confirmada la posición que tiene la división que inicia la investigación, que es la división de fiscalización o la división de control de cambios donde hay, se mantiene la división de liquidación y esta llega a la división jurídica cuando son los recursos interpuestos. Pero, Enrique, entiendo perfectamente lo que ocurre y es que a eso nos enfrentamos todos los abogados que manejamos el litigio en materia cambiaria y es la posibilidad altísima de que la DIAN confirme sus posiciones y que las pruebas nunca le sirvan para desvirtuar los cargos que han sido formulados. Totalmente de acuerdo. Bueno, en esa misma línea, para no alejarnos tanto, ¿cuál sería entonces, cuáles son esos tips que nos darían ustedes para nuestra audiencia el día de hoy? Iván, En si quieres, cuanto entonces publicamos la diapositiva, la segunda diapositiva la para iniciar diapositiva, entonces el tema. listo, claro que sí. La siguiente, Iván. Muy bien. Bueno, entonces acá ahorita vamos a hablarles sobre el manejo de las visitas administrativas. Entonces la doctora Diana le va a dar algunos tips sobre las mismas. Hombre, si nos llegó un requerimiento de la DIAN o las supersociedades, ¿qué debemos hacer o cómo debemos hacer, qué documentos deberíamos reunir? Estos son algunos tips en general a seguir con la intención de que ustedes tengan alguna idea y que no tengan ese pánico cuando nos llega ese requerimiento, porque a veces nos da ese pánico, wow, nos llegó el requerimiento y no sabemos qué hacer. Entonces, acá vamos a dar algunas recomendaciones, doctora Diana. Gracias. Muy bien, yo creo que entonces cuando hablamos de investigaciones por parte de la DIAN, podemos decir las investigaciones que están dormidas y las investigaciones que están activas. Las dormidas son el periodo dentro del cual la DIAN puede iniciar una investigación y puede llegar en cualquier momento. Y las investigaciones ya iniciadas o activas son las que ya tienen requerimiento de información o visita administrativa por parte de la DIAN. Entonces, dividamos entonces la investigación en 2 etapas. Antes de que la DIAN inicie oficialmente una investigación y cuando la DIAN ya ha iniciado una investigación, ya sea por una visita o por un requerimiento de información. La recomendación para todas las compañías es que sepan dónde están paradas. Es muy difícil para una compañía poder delimitar la contingencia derivada del incumplimiento de normas cambiarias si no sabe cuáles son las normas cambiarias que ha incumplido. La recomendación entonces es la realización de auditorías cambiarias legales, periódicas en la compañía que cubran por lo menos, en el caso de operaciones que se realizan año a año, cubra un número de operaciones significativas o representativas de las operaciones que hace la compañía y revisar el cumplimiento de esas obligaciones. Solo una auditoría legal cambiaria que haga internamente la compañía le permite determinar a la compañía en qué situación se presenta si la DIAN o la Superintendencia de Sociedades inicia una investigación por el incumplimiento de las obligaciones cambiarias. La auditoría legal cambiaria o un concepto legal por una operación en específico en la que se determinen cuáles operaciones cambiarias realiza la compañía, cuáles son las obligaciones cambiarias que las operaciones realizadas por la compañía deben cumplirse, cuáles de esas obligaciones se han venido incumpliendo
y cuál es la contingencia derivada del incumplimiento de esa obligación. Y para definir la contingencia derivada del cumplimiento de las obligaciones, pues definimos también quién es la entidad competente para iniciar la investigación e imponer las sanciones por el incumplimiento de la obligación, porque una cosa es la Superintendencia de Sociedades y otra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tanto en el monto de las sanciones impuestas por infracciones cambiarias como en el procedimiento que debe seguirse para la imposición de las sanciones, porque los decretos para una y otra son diferentes y los procedimientos y sanciones son diferentes para una y otra. La DIAN tiene un régimen tarifario del cual no se puede mover, mientras que la Superintendencia de Sociedades podría eventualmente limitar dentro del máximo del 200% el porcentaje de infracción cambiaria que considere debe imponerse por las infracciones que está investigando. Entonces, una auditoría legal cambiaria les permite saber a las compañías dónde están, cuál es su contingencia y qué deben hacer. Si es posible cambiar, modificar, corregir y sanear la infracción cambiaria detectada, o si por el contrario se trata de esas infracciones en las que no hay nada que hacer, y la DIAN podría llegar en cualquier momento dentro del plazo de caducidad de la acción sancionatoria cambiaria o la Superintendencia de Sociedades a iniciar una investigación oficialmente por el incumplimiento de las obligaciones. La definición de las contingencias cambiarias, del incumplimiento de las obligaciones cambiarias, le permite entonces a las compañías tomar decisiones que están establecidas también en el régimen cambiario. Y es, si se dan cuenta que incumplieron algunas obligaciones cambiarias, si se quedan callados y esperan a que llegue la DIAN o la Superintendencia de Sociedades, o van y le dicen a la Superintendencia, a la Dirección de Impuestos y Aduanas, que así está previsto en su procedimiento, aceptar voluntaria y expresamente la infracción cometida y acogerse a una reducción de la sanción. Pero ahí es donde quiero que quede completamente claro que hay dos tipos de análisis que debe hacerse siempre que estemos hablando de contingencias por infracciones cambiarias: el análisis legal y el análisis financiero. Y no se puede tomar una decisión desde el punto de vista de uno de los dos. Tienen que sumarse los dos análisis para tomar una decisión por parte de la compañía. Porque si dejamos solo al área financiera de la compañía la decisión de si reconocemos o no reconocemos, la decisión del área financiera siempre va a ser reconozcamos y paguemos el 40%. De hecho, en uno de los comentarios que hicieron algunos en el chat, era la sanción es de tanto y no hay nada que hacer, acogerse al 40%. No hay norma más horrorosa que el artículo 23 del decreto 2245 del 2011. Si ustedes ven lo que ocurre cuando hay un reconocimiento voluntario expreso antes de que la DIAN diga cuál es la infracción cometida, yo tengo que presentar un escrito, decir, señores DIAN, cometí esta infracción y las pruebas de esa infracción. La DIAN tiene 4 meses para pronunciarse y yo tengo que pagar además el 40% de la sanción que sería procedente imponer por parte de la DIAN, y la DIAN tiene 4 meses para pronunciarse. Dentro de esos 4 meses la DIAN puede pronunciarse y decir, terminamos la investigación, se acepta, perdón, y hay terminación y archivo, o no dice nada. Y si no dice nada, entonces empiezan a correr nuevamente los términos para que la DIAN pueda imponer una sanción que ya sabe que existe la infracción, y lo que pagué se abona a lo que la DIAN me imponga después. Entonces no hay nada más horroroso. Yo digo, cometí una infracción, la DIAN no dice nada y toma la información que yo le mandé por escrito y me impone una sanción para que yo pague o el 60, el 75 o finalmente el 100 después de pelearla. Diana, aquí es muy importante también, y creo que es algo de lo que más pasa y es en este punto. Usualmente cuando uno envía una comunicación a una solicitud a cualquier entidad, se entiende que después de X tiempo hay un silencio administrativo positivo. Sin embargo, en la DIAN, en el decreto 2245, dice explícitamente, se generará silencio administrativo negativo. En algún momento yo hablaba con otro funcionario de la DIAN y ellos decían, yo les decía, usualmente las empresas como que se confiesan, es como uno le dice usualmente que cometió una infracción, manda todo, paga. Digamos que en principio de buena fe, la DIAN no responde y eventualmente cuando se vence el plazo, a los 15 días los están visitando. En su momento la persona me decía, a mí me envían cartas y no me explican con total detalle lo que se están confesando. Entonces, si usted a mí no me dice con puntos, comas, mejor dicho, que a mí no me quede una sola duda de ese caso, se lo acepto. Pero si a mí una coma no me cuadra, simplemente yo la guardo.
Y como a mí me quedaron dudas, yo espero que se venza este plazo para dar respuesta, aplico silencio administrativo negativo y voy y visito la empresa, porque es que si se está confesando por una cosa, puede que tenga otras. Entonces, esto es algo de lo que también veíamos mucho de que se presentaba, y usualmente las empresas, pues a nivel de pronto de IMC solicitan, digamos que la orientación y dicen, ¿qué hago? ¿Pago el 40%? ¿Pago me espero que me sancionen? Realmente creo que acá llegamos al mismo punto. Uno muchas veces no sabe si decirle a la empresa, pague y confiésese, mande la cartica a la DIAN o espere. En el peor de los casos le puede llegar una multa de aquí a 5 años y pues igual va a tener, la diferencia puede ser de un 10%, un 15%, un 10% en términos de lo que se debe cancelar. Entonces creo que Exacto. es un escenario que pasa bastante. Sí, John, por eso decía, la decisión no puede ser financiera exclusivamente. La decisión tiene que tomarse desde el punto de vista del análisis, de las conclusiones del análisis legal que se hizo, que me va a decir qué probabilidades de éxito tengo o si efectivamente cometí la infracción o si hay argumentos de defensa o no. Y ya si el resultado es definitivamente no hay, yo de hecho en muy pocas ocasiones, posiblemente una, lo que he hecho es recomendar que se acepten voluntariamente antes del inicio de investigación. De resto no. Es decir, si a mí me preguntan si es bueno reducir la sanción, la reducción de la sanción cuando no hay nada que hacer, sin duda es un beneficio que hay que acogerse. Pero hay que acogerse cuando la DIAN y el investigado estén de acuerdo en cuál es la infracción que se cometió. Porque antes yo califico la infracción y la DIAN puede considerar que esa no es la infracción o no decir absolutamente nada. Y vienen, como cuenta John, a decir después que inicia una investigación, a imponer la sanción y yo ya pagué el 40%, es decir, la DIAN ya tiene en su bolsillo el 40% de la sanción que va a imponer. Me parece que es un buen negocio para la DIAN. Sí, y pasa bastante, realmente se ve mucho a nivel de los actos administrativos de la DIAN, y usualmente creo que cuando uno brinda este tipo de orientación no sabe ni siquiera qué decirle a la empresa. Pronto pues ya esa consideración de lo que ellos crean, si ven que realmente los van a sancionar, pues, y tienen claridad total en cuanto a lo que mencionó la doctora Diana de pruebas y demás, sería pues una opción que lo envíen, pero de otro lado, pues mejor hasta que esperen si los llega a visitar la DIAN bajo un acto administrativo. Así es, así es. Yo quiero comentarle algo, disculpe, ya que está en línea. Me pasó algo que un cliente una vez, en cuanto a información exógena cambiaria, ellos tenían plazo. Ustedes saben que la información exógena cambiaria da, dice, del 16 al 17 los NIC par, ¿cierto? 1 y 2, un ejemplo, del 16 al 17. Muchas empresas confunden que el 16 le corresponde para los que terminan en número 1 y el 17 corresponde para los que terminan en número 2. Tuve un caso que en donde la empresa efectivamente del 16 al 17 podía transmitir la información exógena cambiaria, ¿cierto? Pero tenían el desconocimiento porque como ellos terminaban en 1, el NIT terminaba en 1, ellos pensaban que era hasta el 16, pero no vio la fecha del 17. Entonces ahí comenzaron a allanarse, citaron artículos y le dijeron a la DIAN, mire, a nosotros nos correspondía la información exógena del 16 de tal mes, pero la transmitimos a las 12:05 de la madrugada del 17, sabiendo que ellos tenían hasta el 17. Se le devolvió a la DIAN y les dijo, hombre, ustedes transmitieron a tiempo, pero ya que usted está acá en la DIAN, ya que vino a tocar la puerta, le vamos a fiscalizar las otras operaciones que tienen. Le vamos a fiscalizar las otras operaciones que tienen. Y llegó la DIAN y le revisó las demás operaciones y efectivamente le encontró. Le encontraron cosas, no solamente la información exógena cambiada, sino en reportes extemporáneos de inversiones internacionales sobre el endeudamiento externo. Entonces, como lo que decía la doctora Diana, no hay que llenarse de pánico, sino hay que esperar el momento propicio para saberse allanar, porque ahí está la reducción, pero son buenas, sí, no son buenas ni son malas, pero hay que esperar el momento. Hay que buscar el momento indicado para saberse allanar. Entonces, ya que ustedes están hablando sobre esas reflexiones, quise puntualizar ese caso, ya que estamos en las empresas, todo este mes es de transmisión exógena cambiaria. Entonces, una anotación que yo hago, porque sí lo hemos visto, que
tener en cuenta que cuando la DIAN en el calendario de la zona cambiar dice 17 y 18, corresponde tanto para el número, tanto para el primero como para el último número del NIP en el calendario. Entonces, para que tengan ese tip ahí y no cometamos posibles errores que nos podrían acarrear dinero en estos tiempos. Sí. Iván, ahí también es súper clave que pues las empresas tengan súper claro estos plazos. Esto lo define el artículo 4 de la resolución 9147 y vamos creo que a otra de las sanciones más comunes que nos mencionaba también la doctora Diana en su momento y es el tema de la extemporaneidad o la no presentación de un informe. Entonces, el buscar no incumplir estos plazos va a llevar a que pues evitemos sanciones. Otro caso muy puntual similar a lo que nos contaba Iván, una experiencia para compartir es, en algún momento a una empresa le solicitaron la factura y la declaración de importación, de cambio por importación de bienes para una operación. La empresa lo que hizo fue, dijo, bueno, pues ya que voy a enviar la factura y voy a enviar la declaración de importación, anexemos el BL, anexemos todos los documentos adicionales de esta operación de comercio exterior como para que la DIAN quede totalmente segura de que yo no cometí ninguna infracción. Pues resulta que esta empresa envió documentos adicionales y la DIAN revisó a fondo realmente la operación y no lo sancionaron por lo que le estaban pidiendo la información, sino por otro caso relacionado con el mismo movimiento. Entonces, de pronto un tip también y unas recomendaciones, si la DIAN solicita un documento, ese es el documento que toca enviar. No nos están pidiendo nada más. Si ya dentro del proceso de investigación la DIAN nos solicita que adjuntemos pruebas adicionales o documentos adicionales que las empresas tengan, pues ya sería un caso distinto. Pero si nos piden en algunos casos factura, BL y declaración de importación, mandemos solo esos. Entonces, es evitarnos un dolor de cabeza y vamos a lo mismo. En muchos casos le decimos a la DIAN más de lo que quieren escuchar y cuando nos damos cuenta regresan a la empresa y nos generan una respectiva sanción. Sí, adelante. No, es que estaba leyendo los comentarios del chat y alguien dijo, a ver, indiscutiblemente de que la DIAN fiscalice no hay que cumplir las obligaciones cambiarias. Es que no creo que nosotros hayamos dicho que no se cumplen las obligaciones cambiarias. Lo que no creo es que el hecho de haber incumplido el régimen cambiario le quite al infractor el derecho a defenderse y a ganar el proceso. Y el proceso se puede ganar desde el punto de vista sustancial o desde el punto de vista procedimental. De manera que cuando se hace un análisis legal de la investigación que adelanta la DIAN, básicamente lo que hay que concluir es que el análisis legal debe incluir la competencia de la DIAN, tanto la competencia funcional como la competencia temporal. Es decir, ¿está en tiempo o no la DIAN de adelantar una investigación? Claro que con esa caducidad que se inventó la DIAN, siempre está a tiempo. Sí. De manera que ese análisis se tiene que hacer. Si la obligación, la infracción ocurrió o no ocurrió. Y si ocurrió, ¿cuál ha sido el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia en desarrollo de unas infracciones en particular? De manera que no es tan claro y no estamos diciendo, señores, ustedes pueden infringir el régimen de cambios internacionales. Por supuesto que no. Lo que creemos es que hay un desconocimiento todavía, a pesar de que ya hemos avanzado muchísimo en el conocimiento del régimen de cambios internacionales y de poder advertir la importancia que tiene desde el punto de vista de las infracciones cambiarias, las sanciones que impone la superintendencia y la DIAN. Todavía hay mucho desconocimiento de las obligaciones, muchísimo desconocimiento, de manera que a veces es fácil equivocarse, muy fácil, especialmente en un régimen tan formal, aún en las normas del Banco de la República, aunque cada vez me parece que es menos, pero cuando hablamos de que la DIAN además crea nuevas obligaciones más formales todavía de las que había inventado el Banco de la República, porque siempre puede ocurrir algo peor de lo que nosotros creíamos, incumplir el régimen cambiario es muy fácil, muy, muy fácil. De manera que por eso la recomendación es la gente primero tiene que capacitar a su personal. Y segundo, tiene que estar en capacidad de hacer una auditoría legal que le permita saber si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Y si lo está haciendo mal, entonces, ¿cómo corrige? ¿A futuro o al pasado? Entonces, sí es importante que las compañías asuman su responsabilidad corporativa y dentro del personal, porque he visto además empresas con personal que no tienen ni idea del régimen cambiario. Ni idea.
se lo dan al área de tesorería, administrativo o financiero, y la gente no sabe. Normalmente es un asistente que se encarga de llenar formularios, y su tarea es llenar formularios y no hace ningún análisis de fondo de las operaciones. De manera que las compañías están muy expuestas al incumplimiento, y por eso hay que ver el análisis que debemos hacer para formar una buena defensa del infractor, si es que es infractor. Porque he visto muchos casos en los que pagan el 40% y creyeron que se ahorraron 60 y resultaron pagando 40 más de lo que por ley le correspondería pagar. Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Iván, regálame un comentario aquí, porfa. Doctora Diana, yo fui el del comentario. Mi nombre es Andrés Balbuena. Hola, Te Andrés. cuento. Perdón yo meterme así, quería hacer un pequeño tip, sé que no es lo adecuado y que no está dentro de las reglas, pero es que lo que tú dices es muy cierto. Yo siento que los funcionarios o las personas que están en el régimen cambiario tienen que capacitarlo, y esta capacitación no solamente se hace en la empresa, sino desde la universidad. Te lo digo porque yo fui profesor de cambios internacionales en el Politécnico Internacional y les pregunté a unos chicos que habían visto, y le dijeron, no, nos pusieron a llenar formularios. No conocían el 2245, no sabían cuáles las obligaciones cambiarios, cuáles eran las de obligatoria canalización. Entonces, yo siento que esto inicia desde la universidad. Es decir, si no tenemos unos buenos educadores o en el régimen de comercio exterior o entre las obligaciones que son canalizables y no se enseña bien, ahí es cuando se empiezan a ver los errores. Que las empresas hacen un esfuerzo bastante grande para capacitar, sí, de acuerdo, pero siento que la capacitación tiene que ir más porque la sanción en régimen cambiario es muy grave, ¿sí? Y entonces no podemos pasarlo a la deriva, donde no, hágalo eso y ya miramos, pero tenemos sanciones que puede ser el 100% que se dejó de canalizar, un endeudamiento externo, por ejemplo. Entonces hay que empezar a concientizar a que las obligaciones cambiarias se tienen que cumplir sí o sí, que es un tema bastante delicado. Esa es mi opinión, y qué pena meterme así. Gracias, Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Doctora Diana, de esto me gustaría de pronto complementar un poco más, un poquito, bueno, no complementar, dar mi opinión personal, y es que más allá también de que las empresas se capaciten, que es lo fundamental, las empresas deberían tener conocimiento de régimen cambiario, de régimen sancionatorio. Alguien en el chat nos decía también a nivel contable, de que todo nos debe cruzar cambiario con contable. Es importante que también como empresa sepamos escoger con qué IMCs realizamos nuestras operaciones. En muchos casos hay algunos IMC que no tienen de pronto la suficiente experiencia, y realmente lo que se decía al comienzo, se generan conceptos y nosotros realmente como IMCs no emitimos conceptos. Se puede brindar una orientación cambiaria, puede que haya algunos funcionarios que ya tengan cierta experiencia, y pues todo esto va también encaminado hacia con qué entidad financiera decido realizar mis operaciones. Nosotros podemos ver en el país diferentes intermediarios del mercado cambiario que realizan operaciones, y realmente es una decisión importante, o es una decisión que se debe tomar con mucho cuidado, es con qué entidad financiera realizo mis operaciones. Entonces, más allá de que los intermediarios del mercado cambiario no son asesores de régimen cambiario, porque realmente como mencionaba la doctora Diana, las obligaciones están estipuladas tácitamente y bueno, el tema de la asesoría no está dentro de las obligaciones de los IMCs. Sí es importante que las empresas pues busquen un intermediario del mercado cambiario que tenga experiencia, que tenga reconocimiento en el país, que pueda brindarles ese apoyo en sus operaciones, porque en muchos casos, a las empresas no tener ese conocimiento, el intermediario del mercado cambiario es el único que les puede brindar de pronto una asesoría o de pronto una orientación respecto a algunos puntos. Acá con esto me gustaría de pronto... Sí, yo creo que es importante. Primero, saber que el intermediario sí tiene una función de orientación del régimen de cambios internacionales, pero como he dicho, no es el asesor, y mucho menos va a ser el responsable si se comete una infracción con la operación tal y como el intermediario le está orientando a realizar al usuario cambiario. Y ha ocurrido en muchísimos casos que he conocido después de, lamentablemente, en las que el intermediario le dio su opinión al usuario cambiario, el usuario cambiario
modificó la declaración de cambio que debía haberse presentado. Eso ocurrió hace muchos años cuando era más difícil corregir las declaraciones de cambio. Y cuando fue a decirle al intermediario del mercado cambiario por qué fue que tomamos esta decisión, en qué nos basamos, les tocó como la propaganda esa del tropezón en San Andresito, ¿se acuerdan? Que iba a hacer uno el reclamo y se caía el tropezón. Bueno, eso pasa con los intermediarios. Entonces, la responsabilidad cambiaria es del usuario cambiario. De manera que cuando deciden aceptar o adoptar la decisión o la opinión que el intermediario les está dando, están comprometiendo su responsabilidad. Entonces, no quiere decir que el intermediario lo que haga es sustituir la responsabilidad frente a una investigación cambiaria. Entonces, también deben estar en capacidad de ver si el intermediario es bueno o es malo, le está diciendo la verdad, le está diciendo mentiras, o básicamente no tiene el conocimiento suficiente. Y es muy importante, no todos los intermediarios, es cierto, tienen la capacidad de un departamento que pueda prestar una orientación cercana a la realidad y preguntar lo que tiene que preguntar para efectos de poder orientar correctamente al usuario. Totalmente de acuerdo. John, como lo hablamos, bueno, adelante. Sí, doctora Diana, me gustaría de pronto con esto, para cerrar un poco este tema, hablar un poquito también. Nosotros decimos, bueno, el IMC dentro de su obligación está orientar, mas no está obligado. Usualmente cuando vemos los usuarios del régimen cambiario, la opción que ellos toman es hacer una consulta al Banco de la República, y pues Banco República está, digamos que en la obligación de responderla a través del correo, también de pronto hacer consultas a través del PQR de la DIAN, pero ¿qué tan vinculantes se vuelven estos conceptos? ¿Qué tan obligatorio es para la DIAN el cumplir un concepto que genere Banco República de algún tema en específico? ¿O qué tan confiados podemos estar los usuarios del régimen cambiario cuando tenemos un documento con el título de Banco República y que nos dicen haga este procedimiento de la forma A y ni se le ocurra hacerlo de la forma B? Ocurre lo mismo, el Banco de la República y la DIAN, no sé si la DIAN lo hace todavía, creo que lo hace a nivel personal, pero no es una institución dentro de la DIAN, una línea de atención y orientación al usuario cambiario, no la conozco por lo menos. En el Banco de la República sí, pero a mí me parece una posición un poco delicada y peligrosa preguntarle a un funcionario que además está atendiendo por teléfono, que no tiene la posibilidad de ver los documentos que soportan la operación, que posiblemente no entienda la operación como se está contando. Acuérdense ustedes del teléfono roto. Y eso ocurre con es muy usual, perdón, en el caso de las operaciones que se realizan ante el Banco de la República. Yo nunca sugiero a las empresas consultar una operación, y si es más compleja, peor, al banco, porque además me dicen, yo ya llamé al banco y el banco me dijo que tenemos que hacerlo así. Y yo, ¿y con quién habló? No tengo ni idea. Con el que contestó. ¿Quién es el que contestó? ¿Qué capacidad, qué conocimiento tiene? No sabemos, porque la línea es de atención y orientación. ¿Qué formulario debo presentar? Si es esta operación, sí, el Banco de la República me lo puede decir. Pero esta operación es de este tipo o de otro, eso depende del análisis que se haga documental y contable de la operación. De manera que yo creo que es una posición peligrosa, salvo que el que esté preguntando, tenga un conocimiento por lo menos básico suficiente para saber si está bien orientado, si entendió bien la pregunta y si la respuesta es correcta o no. Entonces es un poquito peligroso igual. Totalmente. Y no hay responsabilidad y les vuelve a pasar lo del tropezón. Sí, después llamar y averiguar quién fue el funcionario que les dijo y que quedó grabado y que no quedó grabado, eso no ocurre. Y yo creo que no es la función del Banco de la República, ni el Banco de la República creo que quiera convertir su línea de atención al usuario en una línea de asesoría cambiaria a los usuarios también. Y lo que pasa es que hay que concientizarnos, John, como lo habíamos hablado cierta vez, es que el régimen cambiario es el último eslabón de la cadena logística de comercio exterior en nuestro acá hay muchas personas que trabajan en ese sector de aduanas y de comercio exterior que solamente capacitan para logística y comercio exterior. El régimen cambiario solamente lo ven, bueno, lo pago, solamente giro y recibo dinero. Entonces también hay que cambiar ese chip en las empresas, que este es un eslabón más de la cadena logística y por lo tanto hay que tener el conocimiento respectivo para, como dice la doctora Diana, si yo voy a llamar al Banco de la República, bueno, yo tengo que saber, tengo que estar consciente, bueno, si me están diciendo algo correcto o no, tengo que tener un criterio también, conocimiento, que no sé si un conocimiento experto, sino tener un criterio para ver si la operación es viable o no es viable, ¿sí?
Yo creería que en honor al tiempo, no sé si tengan algo para precisar, para proceder con las preguntas, que hay bastantes preguntas, muchas inquietudes acá en el chat. Lo he decidido Iván, dejarlo para la última hora. yo quería hacer una aclaración de un tema que estaba previsto. Salió un concepto recientemente unificado de abandono de mercancías, no sé si lo conozcan, Sí. en el que se incluyen algunos temas que tocan el tema cambiario. Específicamente el tema de la posibilidad o no de enviar dinero y cheques o títulos a través del tráfico postal y envíos urgentes de la modalidad de tráfico postal. La conclusión, señores, para los que sepan, especialmente para los exportadores, ya no pueden recibir ustedes cheques o dinero, no ocurría con dinero, pero sí cheques, porque en algún momento se entendía completamente autorizado. Lo que hace el concepto de la DIAN es decir, básicamente, que se diferencian las operaciones. Si el cheque o el dinero supera de $10,000, es infracción cambiaria, si no es una infracción aduanera, y procede la aprehensión del cheque o del dinero que se encuentre o en mercancías abandonadas o en los sobres de tráfico postal. Entonces eso sí tiene que quedar completamente claro para las compañías, no pueden recibir cheques en sobres del tráfico postal porque la DIAN considera que es una infracción aduanera y por lo tanto puede apreender la mercancía. Ni siquiera le da lugar a corregir la declaración o modificar la modalidad, pues que además no me imagino yo modificando la modalidad de importación por divisas o legalizar después de que me aprendieron cómo legalizo divisas, pero bueno, pero digamos que eso es lo que dice el concepto, no se recomienda para nada en este momento hasta que no haya una claridad sobre el tema, que lleguen cheques a los exportadores para que los puedan negociar con los intermediarios del mercado cambiario. Bueno, ¿alguna precisión, doctor John? Adelante. Y pues, Iván, también para que toquemos el último punto que Sí, estaba dentro señor. de lo que teníamos previsto para la charla del día de hoy. A nivel de DIAN, hubo un proyecto de modificación que estuvo hasta comentarios hasta mediados del mes pasado. Este proyecto básicamente lo que buscaba era modificar, o lo que busca es modificar, derogar la resolución 9147, también modificar algunos de los informes que hoy los titulares de cuenta de compensación envían, como el informe 1070, el de datos de cuenta de compensación. Entonces, a nivel de DIAN hay que estar pendientes qué se publica, qué va a ser la nueva normatividad que se va a generar. Esto pues incluso dentro de su proyecto mencionaba que entraba en vigencia a partir del 2021. Sin embargo, pues es importante tenerlo claro y de pronto irnos preparando para este cambio. De otro lado, a nivel de Banco República también, lo que es primera vez de pronto bajo mi experiencia que veo que Banco República también publica en su página diciendo vamos a cambiar el régimen cambiario. Entonces, se van a presentar modificaciones al régimen cambiario, se menciona puntualmente que van a haber ajustes hacia el SEC, entonces nuestros titulares de cuenta de compensación también deben estar un poco atentos a los cambios que puedan generarse con estos ajustes a la normatividad. Hace unos días hablábamos con la doctora Diana y ella nos decía, Banco República regula en la medida que su sistema le permita hacerlo. Entonces puede que ahora nos vayan a generar un poco más nos vayan a solicitar un poco más de información. También dice que es información hacia el 2021 o proyectos de modificación hacia el 2021. Entonces, algo mencionaba en el chat y decían, tenemos que leer, estudiar, seguir estudiando, aprendiendo y también prepararnos para lo que viene. Porque creo que estos 6 meses que si quedan de este año van a ser un poco de incertidumbre, de no sabemos qué va a pasar, pero también estar listos para los diferentes cambios que se puedan presentar a partir del 2021 en adelante. Totalmente de acuerdo. Bueno, sin más preámbulos, vamos por las preguntas en honor al tiempo. Se fue volando el tiempo, es que este tema es muy exquisito en régimen cambiario. Bueno, acá nos pregunta Cristian Granado y la pregunta va dirigida para la doctora Diana. Frente a la posición que se ha adoptado tanto por la DIAN como por el Banco de la República frente al manejo de las notas crédito o débito por concepto de precios de transferencia, ¿qué opinión tiene al respecto? Nota crédito y débito. Sí. ¿De precios de transferencia, Iván? Por concepto de precios de transferencia vinculados, sí, señor. Ok, voy a tratar de entender la pregunta, si pudiera ser más fácil. No sé cuáles son esas notas crédito o notas débito de precios de transferencia, no las conozco. Con relación a los precios de transferencia. Sí, los precios de transferencia
tienen implicaciones obviamente en el impuesto de renta, punto. No implican un precio mayor pagado o menor pagado de la importación o de la exportación o de la operación de que se trata. De manera que no debería, para efectos cambiarios, tener ninguna incidencia los resultados del estudio de precios de transferencia, porque solo tendría efectos en el impuesto de renta, en el manejo de activos, pasivos, ingresos y egresos en la declaración de renta. Entonces, A ver, creo que no, yo les puedo de pronto un poquito aclarar el tema también. Sucede que precios de transferencia se mira todo el contexto de la operación, desde el punto de vista del comercio exterior, lo que es la importación, la exportación, la parte de la facturación, que es la parte impuestos, y a su vez va relacionado con la parte cambiaria, donde se tiene que tener claro si de pronto es un crédito con el vinculado en el exterior o si es un endeudamiento en el exterior. No se está escuchando muy bien. Enrique, no se te está escuchando muy bien. Hay pero mucha además, interferencia. Enrique, Sí, por favor, pues la idea es pero que la logremos idea es, desarrollar las preguntas del Sí, chat. las total. normas de precios de transferencia fijan un alcance específico de aplicación, y es aplicación en el impuesto de renta, independientemente de la realidad que para efectos cambiarios haya tenido la operación. Si el proveedor me cobró $1,000, $1,000 le tengo que pagar. Si me cobró 1.200, 1.200 me tengo. Si resultó que el proveedor era vinculado y para efectos de precios de transferencia yo tengo que darle un valor diferente para efectos de impuesto de renta, es otra cosa. Pero no debería tener modificaciones en las operaciones que se canalizan a través del mercado cambiario, las decisiones o resultados de un estudio de precios de transferencia. Así se analicen, por supuesto, porque las operaciones de importación y exportación con vinculados deben hacer parte de las operaciones que se analizan desde el punto de vista de precios de transferencia. Lo que no significa que tengan una incidencia en los valores que se canalizan a través del mercado cambiario. Entonces no debería haber ni notas crédito ni notas débito relacionadas con el estudio de precios de transferencia para efectos cambiarios. A ver, doctora, yo diferiría un poquito con eso, porque es que el acervo probatorio en los estudios de precio de No, sí, transferencia lo tiene el contribuyente o el usuario y tiene un impacto grandísimo, grandísimo en la parte cambiaria. Y más ahorita con el problema de COVID, la inversión extranjera que va a llegar a Colombia puede llegar en algún momento como préstamos vinculados en el exterior y eso tiene un impacto grandísimo en la parte cambiaria. pero Y no yo entiendo considero cuál que es el debemos de impacto, Enrique. tenerlo en No entiendo cuenta. cuál es el impacto en materia cambiaria de un estudio de precios de transferencia. Afecta. Entiendo, ¿afecta qué? ¿El valor entonces que tengo que Afecta, pagarle al proveedor o el que tengo que recibir de mi comprador? afecta en el momento que le pueden sancionar la DIAN por vías de un estudio de precios de transferencia donde se mira la operación sea de ingresos o No estoy de egresos. acuerdo. Completamente en desacuerdo, Enrique. Un estudio de Mira, precios de ven y te cuento, transferencia, es que en la información exógena, Yo creería que sería para una Enrique, discusión en sí, de particular. acuerdo. No sé si Enrique nos podría elevar la consulta, de pronto nos puede porque cada remitir el caso caso, y lo sí, miramos. porque cada caso es particular. Cada caso es particular, Enrique. Hay temas muy puntuales. Como lo habíamos mencionado, un No, funcionario de la DIAN tiene una Iván, interpretación y entonces, y les voy a contar un caso, puntual, Enrique. Iván, bueno, voy a contarles un caso específico en el que la DIAN, a través de una investigación cambiaria, pretendió modificar los valores del contrato de compraventa entre importador y proveedor de las mercancías. El proceso se inició con una investigación de la presunción legal por infracción cambiaria derivada de valoración aduanera o de contrabando. Esta era de valoración aduanera. El análisis aduanero, la investigación aduanera concluyó que el valor que se debía tener en cuenta para efectos de liquidar los impuestos en la declaración de importación no era $5, sino $7 por cada muñeco que se traía. Y la DIAN entonces concluyó que como el tema de valoración había concluido que el valor de las mercancías no era 5 sino 7, yo tenía como importador que demostrar que esa diferencia de $2 la tuve que haber pagado al exportador. Entonces yo tenía que llamar al exportador y decirle, proveedor, señor, se acaba de ganar $2 por cada muñeco que me vendió a 5.
y demostrarle entonces que giré, y decía expresamente la DIAN que el estudio de valor que había hecho la DIAN modificaba el precio de la compraventa internacional. Y es básicamente, creo, lo que está diciendo Enrique, que un estudio de precios de transferencia me modifica los valores reportados para efectos cambiarios y para efectos aduaneros. Totalmente de acuerdo. Vamos Doctora, para la siguiente pregunta. no, Acá hay es que lo que quiero es que de pronto, pues a manera de comentario lo tengamos muy presente, que un estudio de pruebas de transferencia casi que es una radiografía también de la parte cambiaria. Entonces, para hacer planeación tributaria y cambiaria para el otro año, pues tiene que tenerla muy en cuenta. Pero lo que dices tú, doctora Caballero, tienes toda la razón. Gracias, Enrique. Bueno, acá yo creo que nos vamos con otras dos preguntas para cerrar porque se nos agota el tiempo. Esta pregunta va dirigida para la doctora Diana y es en cuanto a la correcta legalización de un pago de una mercancía que en su tránsito aduanero sufrió un siniestro, pérdida total. Legalizar, ¿qué significa para efectos de la pregunta? Si nos puede aclarar quién la hizo. Legalizar sí. No los datos de la operación aduanera, sino... Yo pensaría que... Yo creería la canalización, yo creería que es la canalización, la canalización cuando... Sí, miren, fíjense que uno de los datos, uno de los temas cambiarios que se incluyen en el concepto unificado de abandono de mercancías que les mencioné, que es el concepto unificado porque alguien preguntó, 468 de junio de 2020, incluye el tema de qué pasa con las mercancías abandonadas. Y lo mismo ocurre con todas las situaciones comerciales que puedan ocurrir en la relación comercial de compraventa o de importación y exportación. Y es que ocurre si la mercancía se pierde en alta mar, entonces ahí tenemos que analizar quién tenía la responsabilidad de asumir el costo de esa pérdida de la mercancía. Porque lo que regula el tema aduanero es la relación comercial y las obligaciones que genera la relación comercial. Si lo asumía el vendedor, pues entonces el comprador no tiene que pagarlo y por lo tanto no habría jamás obligación de canalizar a través del mercado cambiario. Si la mercancía es abandonada por culpa del importador, pues el exportador o proveedor no podría asumir la pérdida de la mercancía que pasó a poder de la nación por la incompetencia o negligencia del importador en el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, si la razón por la cual la mercancía terminó en abandono es por culpa del proveedor, porque no me avisó que había llegado la mercancía, porque la mandó por un transportador diferente al que venía y ese transportador no me avisó que había llegado mercancía o algo por el estilo, que pueda yo imputarle al proveedor de las mercancías, pues ya es un tema de discusión de quién le debe o quién no le debe. Si la conclusión es la debo como importador, la tengo que canalizar a través del mercado cambiario. Y siempre que se considere importación. Y aquí hay unos temas importantísimos de definición de las importaciones y exportaciones. No hay definición de importación y exportación en el régimen cambiario, de manera que tenemos que dar aplicación a lo que dice el régimen aduanero en materia de definición de importaciones y exportaciones, porque solo se canalizan las operaciones que califican como importación y exportación. Si no estoy dentro de ese presupuesto legal, no estoy dentro de la obligación legal de canalizar a través del mercado cambiario. Por eso hay numerales cambiarios, por ejemplo, que dicen pago de mercancías, de compra de mercancías no consideradas importación o pago de mercancías no consideradas exportación, porque hay casos en los que a pesar de que se compra, hay una operación de compraventa internacional, no necesariamente hay una operación de aduanas que corresponde a importación y exportación de bienes. Entonces es muy importante que se pueda efectivamente determinar la obligación de pago desde el punto de vista de la relación comercial y las obligaciones cambiarias que surgen entonces del resultado de la obligación comercial. Si tengo que pagarla o no tengo que pagarla, pues obviamente es otra cosa. Y hay que ver muy bien la redacción de las normas que establecen las obligaciones cambiarias. Si ustedes ven, por ejemplo, la norma del régimen cambiario que habla de abandono de mercancías y de aprehensión o decomiso de mercancías como una excepción a la obligación de canalizar, que no es así, porque eso no determina la obligación de canalizar o no, pues en algunos casos dice, cuando la mercancía nacionalizada se declara en abandono, pues es una falta de tecnicismo, digamos, de la descripción, porque nunca una mercancía nacionalizada va a estar en abandono, pues porque se cumplió con el proceso de importación. Pero así lo describe la norma cambiaria de manera equivocada. Entonces hay que entender que es introducción de mercancías que no pudieron nacionalizarse, quedaron en abandono,
pero entonces sí tengo que pagarla o no tengo que pagarla. Esa es la relación comercial la que va a determinar si la obligación de pago existe. Y si hay obligación de pago, entonces surge la obligación de canalizar si se trata de una importación de bienes. Exacto, surge la presunción legal de girar las divisas. Totalmente de acuerdo. No sé si nos vamos por las últimas dos preguntas y cerramos, doctor John, ¿alguna precisión sobre este tema para cerrar? No, Iván, básicamente, pues creo que la doctora Diana ya lo mencionó todo. De pronto lo que veíamos hace un momento, que no dejen de lado los documentos. Tema de reportar la declaración de importación es importante, ya lo hemos visto a lo largo de todo el evento, que la DIAN está generando sanciones a raíz de esto, entonces es algo que se debe tener muy en cuenta y no dejar de lado. Entonces, en muchos casos las empresas dicen, pues es que esto es más aduanero, yo lo aduanero lo reporto por el lado aduanero, y tiene una relevancia altísima, incluso a nivel de DIAN, si hablamos de pronto de cuenta de compensación, hay formatos en específico, el formato 1067, si hablamos de pronto de que se envió mal en algún momento, también se deben hacer las correcciones a través del informe 1066. Entonces, de pronto una recomendación sería no dejar de lado el tema de los documentos, documentos aduaneros, porque pues para la DIAN sí tienen relevancia, y como ya hemos visto, las sanciones pueden ser bastante onerosas por no enviar estos soportes de las operaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Acá Cristian Granados me está haciendo una pregunta, me hizo como 4 veces, entonces no quiero irme, me sentiría culpable si no digo esta pregunta. No sé cualquiera de los dos me la puede contestar, y dice así: tomando como referencia el contenido de los artículos 2 y 3 de la resolución 69 de 2019, según los cuales las operaciones de endeudamiento externo registradas por los códigos propósitos 2. El código 5, capital de trabajo, y el 35, que hace referencia a capital de trabajo activo, deben ser reportadas a la DIAN por cuenta de los titulares de cuenta de compensación en la información exógena. ¿Cómo operaría entonces el tema de la competencia de control frente a una compañía que omitió el reporte y recibió un acto de formulación de cargo por la DIAN por dicha omisión? En mi opinión, ese es uno de esos numerales cambiarios o códigos de los endeudamientos que no deberían hacer parte de la competencia de la DIAN, porque acuérdense ustedes, la competencia la determina que esté vinculada a una operación de financiación de importaciones y exportaciones. Y un crédito de capital de trabajo no necesariamente está vinculado a destinarse específicamente a operaciones de importaciones y exportaciones. Por eso se llama crédito de capital de trabajo. Sí, ahí de igual forma, Iván, tenemos que ver que hay una línea de crédito para cada operación. Si son exportaciones, tenemos una prefinanciación de exportación; si es importación, será un giro financiado, y el capital de trabajo es un capital de trabajo, entonces no debería estar ligado, tal cual como lo menciona la doctora Diana. Totalmente de acuerdo. Es decir, que la DIAN estableció una obligación vía resolución 69 de 2019, que se tomaron unas atribuciones en la resolución 69, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso, Sí, sí, sí. si nosotros vemos, mejor dicho. si nosotros vemos un poco esta resolución y comparamos los numerales que exige la DIAN que enviemos ahora, en esta última se incluyeron, creo que fueron 37 numerales adicionales. Entonces son 37 operaciones más, donde ya tenemos 10 de inversiones, más operaciones de servicios, y que si uno ya lo ve en término macro, realmente lo único que la DIAN no está pidiendo son las operaciones que son propias del Tesoro Nacional, o las operaciones que son ya del país como tal. De resto están solicitando, se quedaron poquitos por fuera, la verdad, o sea. Y son muy pocos los numerales que están por fuera, sí. Entonces hay como un cortocircuito, porque en línea con lo que dice Cristian y lo que dicen ustedes, decir que estableció la obligación vía resolución 69-2019, pero no tiene la competencia para sancionarlo. Sí, exacto. Entonces es un tema también obviamente, para discutir. Sí, obviamente, señores, hay una resolución expedida por el director general de la DIAN que, como todo acto administrativo, tiene una presunción de legalidad, de manera que las obligaciones que hasta ahora la DIAN ha incluido ahí tienen esa presunción de legalidad, y solo hasta que el Consejo de Estado defina que no son obligaciones que pueden ser determinadas por la DIAN porque no tenía competencia, o se alegue en un proceso la excepción de inconstitucionalidad por atribuciones de competencia que no tenía la DIAN para establecer estas obligaciones, se puede determinar. Pero lo que básicamente no queremos decir en este momento es: no cumplan lo que dice la resolución porque está mal, pero en el caso de que tengan una investigación, los argumentos de defensa son diferentes. Una es la posición frente a lo que puede pasar y otra cosa es lo que está pasando.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. En realidad el tema cambiario es, el tiempo se va rapidísimo. También se nos fue como la primera conferencia, doctor John, eso también se pasó volando. En realidad yo estoy muy complacido por los invitados que aceptaron esta charla, doctora Diana, que es una experta y ella sabe mi admiración hacia ella, porque es una autoridad en el medio como tal, y qué bueno que haya aceptado la invitación charlando con Iván Blanco, y asimismo al doctor John. Estuvo muy buena la charla, también a los participantes que tomaron el tiempo de conectarse. Yo sé que 2 horas sentaditos no es nada fácil, pero yo creo que lo hicimos muy charladito, ¿cierto? Muy ameno, con discusión y todo. Para Enrique y para los demás, los que tengan casos puntuales, con mucho gusto. Está la doctora Diana, está John, está de mi parte también. La doctora Diana, no sé si quiere dejar los datos por si alguien tiene una consulta. Sí, hay unas preguntas muy interesantes en el chat que no pudimos contestar sobre devolución, cruce de facturas y eso. Es un tema interesantísimo. Pues trataríamos de contestarles las preguntas más adelante. Iván, tú decides cuál es el tema. Ustedes tienen el vínculo con Iván. Iván les puede dar mi correo para estas preguntas puntuales que se hicieron dentro de la conferencia. Gracias, doctor John, una vez más. Y nada, feliz tarde, muy nutritiva la charla y hasta una próxima oportunidad. Sí, Iván. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a la doctora Diana, a Iván nuevamente. Y bueno, esperamos que este espacio les haya servido un poco para despejar dudas. De pronto se generaron muchas otras, pero pues creo que es el día a día cuando estudiamos un poco las normas cambiarias. Y bueno, creo que a través del canal de Iván posiblemente les enviamos alguna invitación hacia algún evento en X tiempo. Entonces, pues pendientes de pronto un poco de las redes sociales y demás de lo que venimos haciendo. Muchas gracias a los dos y a todos los participantes. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, se cuidan. Dios los bendiga. Gracias, Diana. Chao, Enrique. Chao. Muchas inquietudes, ¿cierto, doctora Diana? En cuanto... Sí. Lástima que no se hayan podido contestar no, todas porque había unas muy interesantes. Esa nota crédito, eso muy regular, eso es un tema muy sonado también. Bueno, nota crédito, ¿no? La compensación también, que no la tenemos. De acuerdo. Claro, pero bueno, Iván, todo eso da, ¿sí? Tenemos forma de pronto, sí, creo que acá te deja descargar este archivo del chat para poderla revisar y pues a las personas que nos preguntaron sí. la respuesta, sí. Claro que sí, acá está el chat. La idea es enviarle un correo para que nos pongan las inquietudes. Chao. Chao, feliz tarde. Luego, Gracias igual. Interesante. Chao. Un gusto, gracias por asistir. Ok. Listo, Iván, entonces yo quedo pendiente de las preguntas que quedaron ahí en el chat que no pudimos contestar. Claro que sí, doctora Diana. Gracias, doctor John. No, Iván, muchas Feliz gracias tarde. a ustedes. Muchas gracias a los dos. Bueno, feliz hasta tarde. una próxima. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.